Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. Desde el Imperio de Warlord. Parte 1. Miércoles, mediados de septiembre, 6:25 de la mañana. Esa mañana, Eketsuki Kohou despertó por su cuenta. Uno bien podría llamar a este evento algo excepcional. Aunque no es un hecho el cual se pueda divulgar, Eketsuki Kohou era un vampiro, y como tal, Kohou estaba condenado a ser débil contra la luz del sol. Esto era cierto incluso para alguien con un título tan ostentoso como el cuarto progenitor. Los rayos del sol lo atravesaban profundamente. Aunque no podían quemarlo a un grado de considerarse grave, tenía que soportar diversos síntomas, tales como fatiga, aburrimiento crónico, somnolencia y pérdida de apetito. Este último síntoma era el más problemático, pero para los desinformados, estos síntomas eran sin duda parte de un ser humano normal que no ha dormido lo suficiente tras quedarse despierto toda la noche. Por razones como esta, Kohou era considerado un estudiante de preparatoria bueno para nada al que simplemente no le gustaba levantarse por las mañanas. Mientras Kohou pensaba en tales cosas, lo que le parecía verdaderamente lamentable era que su hermana, Eketsuki Nagise, pensaba de la misma forma. Gracias a esto, todas las mañanas, su problemática hermana menor le daba largos sermones mientras lo golpeaba para despertarlo, en algún momento se había convertido en la rutina diaria de Kohou. Sin embargo, durante esta mañana, Kohou no sintió rastro de que Nagise hubiera entrado a su habitación. En lugar de eso, la escuchaba a través de la pared mientras hablaba con una voz feliz. Él no pensaba que tuvieran una visita tan temprano en la mañana. Kohou se preguntaba si estaba hablando por teléfono con alguien, mientras salía de su cuarto, aún medio dormido, arrastró sus pies hasta el lavabo del baño para poner su desordenado cabello en orden. Cuando Kohou terminó de lavarse el rostro, regresando a la sala de estar, notó que el desayuno ya estaba servido en la mesa. Allí estaban los emparedados bagel 5 caseros de Nagise y ensalada italiana para 3. El menú estaba un poco más elaborado de lo usual. Viendo esto, Kohou entendió. Aparentemente su madre había vuelto a casa. 5 bagel. El bagel es un pan elaborado tradicionalmente de harina de trigo y que suele tener un agujero en el centro. Antes de ser horneado se cocina en agua brevemente, dando como resultado un pan denso con una cubierta exterior ligeramente crujiente. Debido a que sus padres se divorciaron 4 años atrás, la residencia Eketsuki estaba conformada por 3 personas. Pero su madre, Eketsuki Mimori, era jefa de investigación en una de las corporaciones en la isla Itogami, un trabajo bastante prestigioso, y que la mayoría de las veces no regresaba a casa. Ella podía estar fuera por una semana, o hasta 10 días, antes de regresar muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, sin que la notaran. Vivía una vida como la de una bandida o un gato callejero. Así que en cierto sentido, Kohou tenía que creer que su madre había vuelto sin que él se hubiera dado cuenta, y ahora se encontraba en el cuarto de Nagise, a pesar de no tener ningún tipo de evidencia. Ciertamente, esto era un acto de Dios. Nagise, lo siento, voy a desayunar primero. Si vas a tomar café, haré suficiente para ti también cuando mezcle. Hablando con un bostezo mezclado en su voz, Kohou abrió la puerta del cuarto de su hermana menor, y la voz de Nagise, la cual había continuado sin pausa hasta ese preciso momento, repentinamente se detuvo. Miró a Kohou con los ojos llenos de sorpresa. Aunque aún tenía una apariencia infantil, era un estudiante de secundaria con un aspecto lindo en su rostro. Tenía su cabello recogido tan alto que le daba un aspecto de cabello corto, y estaba sosteniendo un uniforme de animadora sobre su regazo, porque era miembro del club de animadoras de la secundaria. Y según Kohou había anticipado, había otra persona en el cuarto con Nagise. Sin embargo, Kohou no había anticipado lo siguiente, esta persona era una chica mucho más joven que su madre. Y esta chica, de espalda hacia Kohou, estaba vistiendo ropa interior y nada más. ¿Qué? Esta vista totalmente inesperada puso a Kohou en una confusión total. Tal vez su debilitamiento mañanero era la causa de por qué no podía comprender del todo lo que estaba pasando. La indefensa chica en ropa interior miró torpemente sobre sus hombros. Ella no daba impresión de fragilidad. Aún con los ligeros trazos de juventud, su cuerpo poseía una perfecta simetría, con una elegante curva en su espalda. Se veía flexible y tenaz, casi como una bestia salvaje. Los ojos de Kohou permanecieron completamente puestos en su figura. Su voz se rompió a medida que preguntaba: ¿Por qué está Imeraji aquí? Imeraji Yukina. Ese era el nombre de la chica. Estaba en el tercer año de secundaria,
y era un año menor que Kohou. Ella se había transferido recientemente a la Academia Saikai, convirtiéndose en compañera de Nagise. Y también portaba el título de guerrera chamán de la organización Rey León. Ella era la observadora enviada por esa organización para vigilar a Akatsuki Kohou, el cuarto progenitor. Era su misión permanecer cerca de él, y de llegar a determinar si él es un ser peligroso. Lo eliminaría. Pero sea como fuese, no cambiaba el hecho de que era una chica muy hermosa. Ese senpai. Yukina murmuró en dirección a Kohou, y finalmente entendiendo la situación. Hola, respondió Kohou por reflejo, como un completo idiota. Aún así, no apartó su mirada del cuerpo de Yukina ni por un momento. Mirando la piel desnuda de Yukina, uno podría decir que esto era bastante natural. Su blanca piel era delicada como un cristal, su delgada clavícula era como el trabajo de un artista, tenía una constitución delgada, pero aún así, las líneas de su cuerpo en el pecho eran misteriosamente suaves, siendo imposible para el ojo no sentirse atraído por todas estas cosas. Pero estas no eran las únicas razones por la cual Kohou no apartaba su mirada, y sus instintos de cuarto progenitor le advirtieron del peligro. Tal vez se podría decir que se sentía como estar frente a frente con una bestia carnívora, y de apartar la mirada por tan solo un momento, sería atacado sin vacilar. Tal vez sería más preciso decir que era como dos maestros de artes marciales enfrentándose cara a cara, ninguno de los dos hacía algún movimiento, sin ninguna abertura. Un balance perfecto se había establecido con la mirada, un silencio inmóvil entre Yukina y Kohou. Incluso la más pequeña acción seguramente rompería ese equilibrio al instante. ¿Y quién ocasionó esa acción, sentada al final de la cama? Fue Nagise. Kako Hokun. ¿Qué estás haciendo? Nagise se levantó quejándose. Su voz rompió el hechizo que encadenaba a Yukina y a Kohou. Casi simultáneamente, Kohou nerviosamente murmuró a medida que retrocedía, mientras que Yukina cubría su pecho con ambas manos, volteándose sin hacer ningún ruido. El cabello agitado de Yukina, su blanco cuello, su espalda descubierta, y las pequeñas áreas de su cuerpo que estaban cubiertas, todo pasó rápidamente ante los ojos de Kohou, y al momento siguiente, el talón ascendido por Yukina, envuelto con el calcetín, golpeó contra el rostro de Kohou. Para cuando Kohou se había dado cuenta de que había recibido una patada voladora, su cuerpo hacía un espléndido giro mientras volaba hacia el lado opuesto de la habitación. Fue un impacto lo suficientemente fuerte como para romperle el cráneo a un ser humano normal. Jai, con un pequeño retraso, se escuchó el chillido de Yukina. A Kohou le hubiera gustado hacer un comentario sobre haber recibido la patada antes de escuchar el chillido, pero por supuesto, no tenía oportunidad de hacer eso. Sobre el suelo, boca arriba, incapaz de levantarse, Kohou presionó su mano derecha sobre su rostro. A medida que la sangre brotaba de su nariz, hizo un débil murmullo mezclado con un suspiro. Dame un respiro. Ese fue el comienzo del largo día de Akatsuki Kohou. Parte 2. Yume, senpai, tu nariz, ¿realmente te encuentras bien? Dentro del monorriel usado para viajar a la escuela, Yukina, vestida con su uniforme de secundaria, miró a Kohou mientras preguntaba. Tenía un gran estuche negro de guitarra sobre su hombro. En realidad no había ningún instrumento musical dentro, más bien, estaba el arma secreta de la organización Rey León, una lanza espiritual terriblemente poderosa, otorgada con el propósito de eliminar progenitores. Mientras, Kohou, el cuarto progenitor, miraba a su observadora, quien caminaba sin soltar ese objeto peligroso, y su humor se puso progresivamente más serio. Más o menos. Fue mi culpa. De cualquier manera, no es que intentara mirar, Kohou se disculpó frotando su aún hinchada nariz. Su poder regenerativo de vampiro había curado los huesos rotos de su nariz, pero el sangrado tardó un poco en detenerse. Aunque gracias a eso, no había sido asaltado por ninguna urgencia vampírica, por lo que tal vez debería estar agradecido. Está bien. Ya no estoy molesta al respecto. Con un suspiro en su voz, Yukina agregó, y te pateé con todas mis fuerzas. Aunque su tono parecía tener arrepentimiento y vergüenza mezclados, ciertamente no dio señales de enojo. Una expresión de alivio apareció sobre el rostro de Kohou. Eso es bueno. Bueno. Sabía que Senpai era un pervertido desde el principio, así que es mi culpa por bajar mi guardia. No debí haber olvidado que tal comportamiento accidental podría venir de ti, Senpai. ¿Por qué estás actuando como si fuera lo que esperabas de mí? En verdad fue un accidente, ¿sabes? Pero aún así lamento mi equivocación. Yukina hizo una pequeña risa mientras observaba al agitado Kohou tratando de defenderse. Aparentemente ella en verdad estaba dispuesta a perdonarlo. Mientras Yukina, con una modesta mirada de reprensión en su rostro le sugería reflexionar sobre sus actos, los labios del chico se torcieron un poco a medida que exhalaba y tocaba su pecho con alivio. Sin embargo, eso no está bien, Yukina-chan, no perdones a este pervertido tan fácilmente. Fue Nagise quien rompió el ambiente de reconciliación, incluyéndose a ella misma como si defendiera a Yukina.
Vistiendo el mismo uniforme que Yukina, miró a Kohou con evidente ira en sus ojos. Más allá de las ventanas del monorriel se extendía un despejado cielo azul, con un inmenso mar. A medida que los rayos del sol de la mañana iluminaban despiadadamente dentro del monorriel, la aguda voz de Nagise resonó a pesar del volumen moderado que se debe usar en el tren. No lo puedo creer, de ninguna manera, ¿y cómo llamas a irrumpir en el cuarto de una chica sin tocar un accidente? Kohou-kun, eres de lo peor. Te dije ayer antes de irme a la cama que Yukina-chan vendría a visitarme durante la mañana, ¿no es así? Ah, ahora que lo mencionas, siento que tal vez me hayas dicho eso. El rostro de Kohou hizo una mueca mientras le llegaba un recuerdo bastante impreciso. Pero no escuché nada sobre Imeraji cambiándose de ropa en nuestra casa, ¿qué estabais haciendo a esas horas? Ya basta con tu extraña imaginación. Estábamos tomándonos medidas para los trajes del festival deportivo. Nagise agregó con un gruñido. También te lo mencioné ayer. Pero aunque le dijeran eso, Kohou no entendía las circunstancias. ¿A qué te refieres con trajes para el festival deportivo? Solo se usará el uniforme de gimnasia, ¿no es así? No, estos no son para competir, son trajes de animadoras. No podemos usar los uniformes del club de animadoras para apoyar únicamente a nuestra clase, ¿cierto? Así que tenemos que hacer unos nuevos. Las chicas del club de economía del hogar están trabajando en los detalles, mientras que los chicos están poniendo el dinero para ello. Nagise siguió hablando, explicando detalles que él nunca había preguntado, y la tremenda cantidad de palabras que salieron de la boca de Nagise era uno de sus pocos defectos. Pero en momentos como estos él estaba agradecido de que ella fuera una habladora rápida. Uniformes de animadoras. Espera, Imeraji también usará uno. Kohou alzó sus cejas en duda mientras le preguntaba a Yukina, quien tenía un rostro molesto por alguna razón. Aunque el festival deportivo era un evento oficial, no había ninguna regla que dijera que las chicas se tenían que vestir para animar. Él podía entender a Nagise, una miembro activo del club de animadoras, acudiendo a cualquier evento de animación, pero sentía que era un poco inesperado que Yukina se ofreciera para participar en un evento como este. Una expresión triste apareció sobre los elegantes rasgos de Yukina mientras hablaba. No tenía intención de hacer tal cosa, pero no fui capaz de negarme. Soltando un suspiro de angustia, Nagise dijo. No, no pudiste, con una voz completamente opuesta a su usual tono animado. Todos los chicos en nuestra clase pusieron sus cabezas contra el suelo y le rogaron a Yukina. Dijeron que si la princesa los apoyaba con un traje de animadora, ellos harían lo que fuera por ella como sus fieles sirvientes y se esforzarían al máximo para ganar por ella. Todos los chicos se doblegaron. Kohou fue tomado por sorpresa con la explicación de Nagise. Yukina cubrió sus ojos con una expresión incómoda. Así que Princesa 6 era el apodo de Yukina, nada mal mocosos, Kohou pensó con un poco de admiración. Aparentemente, sin que Kohou se diera cuenta, Yukina fue elevada al rango de princesa de la clase. Él se podía imaginar que tan incómoda debió haber estado Yukina con una multitud de compañeros de clase rogándole de rodillas. Normalmente simplemente los hubiera apartado, pero puedo entender por qué los chicos dirían eso, quiero decir, después de todo se trata de Yukina-chan, así que dije, hey, trabajemos juntas en esto. Por alguna razón Nagise estaba muy orgullosa al respecto. Kohou finalmente tuvo una idea clara de la situación. Así que ambas van a animar. No hay nada de malo en ello. Ah, Kohou, tal vez tú también quieres que te animemos. Kohou agitó su cabeza hacia los lados y dio una respuesta indiferente. Todo eso del festival me da igual. La expresión de Nagise, la cual tendía a cambiar constantemente, cambió a una mirada seria por primera vez. ¿Por qué no? No te hace feliz. Me daría vergüenza tener a mi hermana menor animándome, todos se emocionan demasiado por un simple torneo de deportes. Kohou soltó su comentario con un tono muy contundente. Él solo quiso decir que no tenía interés en poner a su propia hermana menor a animarlo, pero Yukina, escuchándolos, pareció haber entendido otra cosa. 6. Nota del corrector, tal vez muchos lo entienden pero para los que no. En esta situación el apodo princesa hace referencia al apellido de Yukina, Imeraji, el cual se escribe con el kanji que significa princesa, de ahí el tono de admiración de Kohou. Traje. Vergonzoso. Murmurando medio perpleja, Yukina dejó caer su cabeza con desánimo. Para una persona tan seria como ella, vestir un traje de animadora debe ser un gran obstáculo. No. No estoy diciendo que me diera vergüenza que me animaras, Imeraji. ¿Qué es todo esto? Está bien con Yukina, pero es vergonzoso si yo te animo. No es eso, lo que trato de decir es que, es un simple torneo de deportes, así que no vale la pena tomarse la molestia de animarme. Kohou explica mientras agitaba su mano, aparentando estar un poco molesto. Nagise miró su rostro, torció con sus labios como si hiciera un puchero, y repentinamente su expresión se tornó triste cuando preguntó en un tono vagamente preocupado. Kohou, ¿todavía te molesta? Quiero decir, sobre el torneo del año pasado. Torneo.
Por un momento, Kohou realmente no sabía de qué estaba hablando ella, mirando los ojos de su pequeña hermana a medida que respondía. Notando eso, extrañamente en ella, parecía indecisa de decir algo, finalmente entendió el significado de su pregunta. Antes, cuando Kohou había sido parte del equipo de baloncesto, tuvo la experiencia de estar aislado en un equipo obsesionado con la victoria. Lo que lo había deprimido bastante y fue el detonante para que renunciara al baloncesto. Mirando a Kohou hablar de ella e ir a animarlo, hizo que Nagise recordara todo eso. Ah, no tiene nada que ver con eso. De verdad. No tiene nada que ver con eso en lo más mínimo. Y no es como si odiara el baloncesto ni nada por el estilo. Mientras lo decía, Kohou encogió sus hombros como si ocultara su vergüenza. Era cierto que no le prestaba atención al pasado. Después de todo, Kohou no fue el único en abandonar el equipo al graduarse de la secundaria, no poseía ningún significado especial, los chicos del equipo de baloncesto se estaban esforzando, incluso ahora. De todas formas, en su estado actual, Kohou no podía dedicarse en serio a algún deporte. Después de todo, Kohou era el vampiro más fuerte del mundo, y él no podía estar usando su extraordinaria fuerza y sus habilidades demoníacas poseídas por un progenitor, en medio de algún deporte ordinario de escuela. Pero Nagise, quien no sabía sobre su condición, sonrió alegremente mientras escuchaba las palabras de Kohou. ¿Con qué es así? Entonces, aún podríamos ver tu partido en el festival deportivo. No creo que sea un partido como el que estás esperando, ¿sabes? Kohou sintió una débil punzante sensación mientras comentaba eso. En el festival deportivo, los chicos de preparatoria tenían 3 eventos: baloncesto, tenis de mesa y bádminton. Todavía no se había decidido siquiera si Kohou tendría que participar en alguno. En primer lugar, probablemente priorizarían las personas con más experiencia para la competencia, así que había una alta probabilidad de que Kohou fuera asignado al jurado de baloncesto. Tal vez eso no estaría tan mal, pensó Kohou. Aunque extrañaba ser capaz de divertirse intensamente en una competencia como solía hacer, si lo pensaba como darle un obsequio a su preocupada hermana menor, jugar mientras se contenía lo suficiente no sería tan malo después de todo. No se puede evitar. Bueno, si llegas a participar en algún evento definitivamente vamos a animarte, ¿cierto, Yukina? Asintiendo con buen humor por alguna razón, Nagise buscó la aprobación de Yukina. Por un momento, los ojos de Yukina parpadearon en confusión. Sin duda ella nunca se imaginó que tendría que animarlo a él también. Para Yukina, quien estaba preocupada por vestir un traje de animadora, tuvo que haber sido una invitación un tanto problemática. En primer lugar, Yukina había sido enviada como la observadora del cuarto progenitor, y animar a Kohou en un festival deportivo no era exactamente parte de su misión. Sin embargo, con el rostro radiante de Nagise mirando hacia ella, no era sorpresa que ella no pudiera negarse. Supongo que tienes razón. También te animaré. Al final, Yukina hizo un suspiro, como si le transmitiera su rendición a Kohou. Viendo esa débil y tensa sonrisa en su rostro, Kohou hizo una débil sonrisa de su parte. Un momento después, el monorriel llegó a la estación a la que se dirigían. Como siempre, los 3 salieron del vagón al mismo tiempo, intercambiando las formalidades usuales. Era una escena común de todos los días. Kohou aún no lo había notado, pero en el puerto de Itogami, el cual era visible desde la ventana del monorriel, estaba anclado un desconocido y extravagante barco. Parte 3. Kohou se separó de Yukina y Nagise justo cuando llegaron a la entrada de la escuela. Ellas se dirigieron hacia el campus de la secundaria a una corta distancia mientras que Kohou se dirigió directo al edificio de preparatoria. La isla Itogami era la isla del verano eterno, flotando en medio del Océano Pacífico. Incluso a mediados de septiembre, no había ni la más mínima pista del otoño, los despiadados rayos solares mañaneros de mitad de verano caían sobre las áreas de la escuela. A medida que Kohou corría hacia la entrada, sintiéndose como una montaña de lodo mientras trataba de escapar frenéticamente de los rayos ultravioleta, una persona se encontraba justo frente a él. Una chica de preparatoria estaba cambiándose los zapatos frente al casillero de zapatos asignado a la clase de Kohou. Tenía un llamativo peinado y un perfume refinado, que con un buen sentido de la moda, vestía su uniforme de preparatoria justo en la manera que la haría sobresalir sobre sus compañeros. Buenos días, Kohou. Y pensar que por una vez llegarías a clase a tiempo. Le habló en un tono despreocupado como si fuera uno de los chicos. Aunque sus labios bien formados se curvaron en una sonrisa. Era una misteriosa y agradable expresión. Tomó un morral deportivo grande que estaba justo al lado de sus zapatos y se lo arrojó a él. Asahi, ¿qué es todo esto? Kohou preguntó casualmente mientras retiraba sus propios zapatos. Mientras hacía eso, Aiba Asahi sonrió ampliamente mientras lo miraba. Lo lamento. Simplemente llegaste en el momento perfecto, es más pesada de lo que esperaba y es una verdadera molestia. No recuerdo haberme ofrecido a llevarla por ti. Oh, eres de gran ayuda, si pudieras simplemente colocarla frente al casillero.
Ignorando la escasa protesta de Kohou, Asahi emitió órdenes unilaterales. Kohou, dándose por vencido en seguir resistiéndose, recogió el bolso de mala gana, a través del espacio dejado por la cremallera parcialmente abierta, vio un número de viejas raquetas y blancos volantes para el bádminton. ¿Una raqueta de bádminton? ¿Para qué es esto? Es para la práctica del festival deportivo. Ya que la escuela no tiene suficiente equipamiento, se las pedí prestadas a mi hermana, ¿ves? Murmuró Kohou con aparente admiración. A veces puedes ser muy considerada. No tenías que decir a veces. Después de todo, también soy conocida como Asahi, la belleza generosa de preparatoria. Una belleza generosa de preparatoria no diría eso sobre ella misma. Oh, cállate. Bueno, de hecho, ayer Rin me pidió que las trajera. Asahi se dirigió por las escaleras al salón de clases ingresando sin complicaciones. Así que, ¿en qué evento participarás, Kohou? ¿Quién sabe? Le pedí a Tsukishima que me pusiera el más sencillo. Kohou respondió en un tono desanimado. Una vez que la representante de la clase, Tsukishima Rin, preguntara a los demás en qué evento quisieran participar, ella los asignaría según su criterio. Ella era un poco dura, si tenías un problema con la asignación del evento, estarías por tu cuenta si quisieras intercambiarte. Humph, dijo Asahi, exhalando, pareciendo de alguna manera un poco desanimada. Es el colmo. Los exmiembros de clubes deportivos solo tienen valor en festivales deportivos como estos, así que ponle algo de energía, Kohou el irritante. ¿Quién es Kohou el irritante? Cuidado con lo que dices. Deberías disculparte con todos los exmiembros del clubes deportivos del país. Alcanzando el final de las escaleras, hablando de cosas sin mucha importancia de manera usual, Asahi y Kohou entraron al salón de clases. Un momento después, la atmósfera cambió de inmediato. Cerca del 70% de los estudiantes ya estaban dentro. Cada uno de ellos se volteó a mirarlos. ¿Qué? No me preguntes, acabo de llegar, igual que tú. Había una inquietante mezcla de confianza en el aire del salón. De hecho, no era sentimiento frío, sino un extraño sentimiento de expectación. Respondiendo al desconcertante comportamiento, Kohou y Asahi se quedaron de pie, sintiéndose un poco incómodos. Oye, Kohou. Aparecer cargando el equipo junto a tu compañera de esta forma. Hombre. ¿En verdad te lo estás tomando en serio? Uno de los estudiantes cerca del escritorio del profesor los llamó con muy buen humor. El chico, con su corto cabello puntiagudo peinado hacia atrás, el cual le daba un aire poco serio, era Motoki Yase. Él era un mal amigo de Kohou desde la escuela media, y amigo de la infancia de Asahi. Kohou y Asahi miraron con un aparente disgusto al amigo que los conocía bien. Compañera. ¿De qué estás hablando? ¿Que te abandonara tu novia revolvió tu cerebro o algo? No estoy revuelto, ni abandonado o actuando. Mira allí. ¿Ves? Hablando con una voz emocionada, Yase apuntó hacia la pizarra negra detrás de él. Tsukishima Rin estaba de pie allí. Era una chica alta de preparatoria con aires de madurez. Ella había escrito en la pizarra negra, con su característica atención al detalle, los nombres de todos sus compañeros de clase. Estaba anunciando quienes participarían en los eventos del festival deportivo. Correcto. Kohou y Asahi trataron de entender la situación mientras sus rostros se encontraban. No tenían idea por qué esto atraía la atención sobre ellos. Incapaz de calmar sus nervios, Kohou miró sobre lo que estaba escrito con tiza blanca en el pizarrón. ¿Bádminton por parejas mixtas? Asahi y yo, emparejados. Kohou entró en shock leve cuando notó sus nombres en aquel lugar inesperado. Por supuesto, Kohou no tenía experiencia alguna en el bádminton, y tampoco recordaba haber pedido estar allí. Desde un comienzo él sabía que serían parejas mixtas. Encima de eso, todas las demás parejas de jugadores además de Kohou y Asahi eran parejas de novios conocidas públicamente. ¿Por qué debo formar equipo con Kohou? Asahi preguntó con una expresión desconfiada en su rostro. Sin embargo, Rin hizo una sonrisa calmada. Es una nueva regla para este año. Los juegos en solitario fueron desechados, así que hay más espacio para parejas mixtas. Y chicas del equipo de bádminton actual no están permitidas. Entonces, ¿por qué tenemos que ser Kohou y yo? Asahi, me lo dijiste antes, ¿no es así? ¿Qué te gustaba? De disculpa. Cesé cuando dije algo por el estilo. El bádminton. Rin habló con su voz calmada. Asahi hizo un pequeño ruido y eligió sus palabras con mayor cuidado. Solo he practicado con mi hermana de vez en cuando, así que no soy particularmente buena o algo parecido. Si entiendes las reglas es más que suficiente. Diciendo en un tono muy calmado, Rin silenció a Asahi. Aketsuki dijo que no tenía ninguna preferencia con los eventos, así que no hay quejas de tu parte. De hecho había pensado en colocarte en el equipo de baloncesto pero, lo lamento, no tenía idea. Viendo a Rin cubrirse los ojos incómodamente, Kohou respondió con una pregunta teniendo una mirada de sospecha sobre su rostro. ¿Qué quieres decir? Por alguna razón,
Rin miró con lástima a Kohou mientras agitaba su cabeza. No hay necesidad que te fuerces a ti mismo. Escuché sobre lo que pasó cuando estabas en secundaria. Que debido a repetidos incidentes de acoso sexual a las chicas del equipo de baloncesto, te ordenaron mantenerte lejos de la cancha, ¿cierto? G. La extravagante declaración de Rin hizo que la mente de Kohou hiciera cortocircuito por un momento. Ciertamente Kohou tenía malos recuerdos relacionados al baloncesto cuando estaba en secundaria, pero no tenía recuerdos sobre algo tan depravado y criminal como eso. ¿Pero qué diablos es eso? ¿De qué estás hablando? Pero no te preocupes, Aketsuki, está bien. Incluso si eres un pervertido retorcido, adicto al olor de los zapatos y los uniformes de baloncesto de las chicas, nuestra clase no te abandonará. Aguarda un momento. No creas en basura como esa. Es un invento de cualquier forma en que lo veas. Kohou gritó insistentemente, pero sin decir una palabra, sus compañeros le lanzaban miradas indiferentes, atadas con un poco de lástima. Así que así es como son las cosas. Sus ojos se estrecharon mientras hacía un gran suspiro. Ya lo entiendo. Todo esto es cosa tuya, ¿no es así, Motoki? Buena asistencia, cierto. Mientras su amiga de la infancia lo miraba, ya se hizo su marca de pulgares arriba. Aparentemente él era la mente maestra detrás de emparejar a Asahi con Kohou. Kohou no sabía qué era lo que tramaba, pero sabía que probablemente sería algún sucio plan suyo. Allí vas otra vez, metiendo tu nariz donde no te incumbe. Y Rin también está metida en esto, ¿no es así? Asahi tenía una expresión de puchero sobre su rostro mientras examinaba la serena expresión de la representante de la clase. Rin hizo una sonrisa bastante traviesa mientras hablaba en su tono calmado de siempre. Tienen permiso de usar la cancha. Diviértanse practicando hoy después de clases. Parte 4. Ese día, después de clases. ¿Asahi? ¿Aún estás en el salón? Ahí va Asahi, quien oyó que de repente la llamaban por su nombre desde un punto ciego, se congeló momentáneamente. Suprimiendo el aullido que amenazaba con salir de su garganta, ella se dio la vuelta, manteniendo su compostura. Ignorante del duro trabajo de Asahi, Kohou tenía su típica expresión indiferente en el rostro. Aparentemente. Aunque habían sido elegidos para parejas mixtas, Kohou solo pensaba al respecto como un equipo de festival deportivo, sin nada especial al respecto. Aunque la expresión de indiferencia de Kohou le hacía hervir la sangre, Asahi de alguna manera se limitó a aclarar su garganta, y era consciente de que no tenía razón alguna para enojarse. Encarado el evidente disgusto de Asahi, Kohou dudó por un momento y levantó una ceja. Si vamos a participar para este festival deportivo, deberíamos empezar a practicar tan pronto como podamos. Ah, sé cierto. Me cambiaré de ropa, así que, adelántate al gimnasio, está bien. La sonrisa de Asahi se torció mientras hablaba. Kohou dócilmente asintió. Bueno, te veo allá. Tomaré prestada una raqueta. Ah, está bien, está bien. Asahi vio partir a Kohou despidiéndose con la mano antes de hacer un gran suspiro. Mientras hacía eso, repentinamente escuchó una voz. Era la tranquila y calmada voz adulta de Tsukishima Rin. Rin, vistiendo ropa azul de gimnasia sobre su alta figura, tenía una expresión que parecía complacida de algún modo, y permaneció sentada mientras miraba la despedida de Asahi y Kohou. ¿Qué? Aketsuki accedió con bastante facilidad, ¿no es así? Yo hubiera pensado que no le gustaría hacer algo tan problemático como practicar para el festival deportivo. Es muy competitivo, es como un niño pequeño en ese sentido. Asahi encogió sus hombros mientras hablaba. Rin, por su parte, inclinó un poco su cuello con una mirada seria en su rostro. Me pregunto, tal vez se ve animado por el hecho de que está emparejado contigo. Aguarda un minuto. Asahi torció sus labios en lo que parecía ser un puchero mientras miraba a Rin. ¿Podrían tú y ese idiota de Motoki dejar de juguetear con Kohou y conmigo? Metiendo tu nariz y forzándome a participar en este festival deportivo de esta manera. ¿Es una molestia? Rin preguntó mientras la risa se mezclaba en su voz. Asahi suspiró malhumorada. Una gran molestia. En primer lugar, ¿qué pasa con este atuendo? Mientras hablaba, ella apuntó al bolso de nylon en sus piernas. Dentro del bolso había una toalla deportiva y ropa de práctica para el festival deportivo. ¿Qué? Preguntas. Por supuesto, es un uniforme para bádminton. Lo aparté para ti, pero, ¿tal vez no es la talla adecuada? Podría ser que has crecido mucho en algunos lugares que no te permiten ponértelo. Rin preguntó con un tono de preocupación. Puedo ponérmelo, confesó Asahi bruscamente. Eso no quiere decir que tenga que ponerme algo tan dramático para algo tan pequeño como un festival de la escuela.
Era una falda plisada corta y una camisa polo sin mangas, y Asahi señaló los numerosos lugares que dejarían su cuerpo seriamente expuesto. Tal vez no habría problema para un partido de torneo, pero no podía evitar sentirse avergonzada de vestirlo para practicar para un simple festival deportivo. Aún así Rin hizo una sonrisa traviesa. Pero Asahi, tus piernas son tan bonitas. ¿Qué? Asahi se congeló, incapaz de dar una respuesta a las inesperadas palabras de su amiga, quien usualmente no era alguien bromista. Sin embargo, el tono de voz de Rin permaneció perfectamente sereno. Bueno, es como dijo Yase, esa estudiante transferida de secundaria no podría compararse contigo. ¿Qué tiene que ver esa chica, Imeraji, con todo esto? Asahi mantuvo su voz baja mientras preguntaba. Pretendía mantener su compostura, pero la repentina sorpresa puso un tono desagradable en su voz. Imeraji Yukina, estudiante transferida de secundaria. Una chica tan ridículamente linda que Asahi ni siquiera soñaría con estar celosa. Además de eso, ella extrañamente se llevaba bien con Kohou, incluso antes de su transferencia. Aparentemente algunos estudiantes la señalaban como la novia de Kohou. Aunque no era algo que Asahi quisiera reconocer, sin duda, esa chica era la causa de que Asahi fuera puesta últimamente en un segundo plano. Creo que tú sabes la razón de eso incluso mejor que yo, Asahi. Su expresión no cambió mientras miraba el edificio de la secundaria. Es muy linda, es compañera de clases de la hermana menor de Eketsuki, ¿no es así? Ese sí, eso parece. Viendo cómo Asahi era incapaz de esconder su incomodidad, Rin puso una sonrisa gentil. Aunque pase por todo el problema de prepararte el uniforme, no te forzaré a que lo uses. Si quieres usar tu uniforme de gimnasia sudado mientras pasas tiempo con Eketsuki, eres libre de hacerlo. N no está sudado. Use desodorante y todo. Asahi protestó con una voz débil. Rin no dijo nada en respuesta, simplemente se alejó agitando su mano. Bueno, me voy al salón del club de tenis de mesa. Buena suerte, Asahi. Mientras se retiraba con los estudiantes que formaban parte del equipo de tenis de mesa, Asahi era la única que fue dejada atrás. Mirando el uniforme estirado sobre el escritorio, Asahi exhaló con irritación. ¿Por qué debo preocuparme por cosas como estas? Estúpido Kohou. Parte 5. En verdad no entiendo nada de esto, así era como se sentía Kohou honestamente. Sobre Asahi, claro está. Él podía entender por qué ella estaba molesta, Tsukishima y ya se habían tramado forzarlos a los dos a formar pareja. Pero de hecho él no había sentido que Asahi estuviera realmente molesta en ningún momento. Después de haber estado de tan mal humor durante la mañana, para el receso de la tarde, ella ya se había recuperado y había estado hablando con Yase y los demás con total normalidad. En primer lugar, las burlas de sus compañeros de clase sobre cómo Asahi y Kohou se llevaban demasiado bien había sido una rutina desde la secundaria. Él no pensaba que fuera algo por lo cual Asahi se alteraría repentinamente. Lo que él no podía entender era la actitud de ella hacia él. Incluso cuando trató de hablarle, ella se puso muy rígida, y aún así ella seguía mirándolo de vez en cuando. Todo el asunto era muy incómodo. No aparentaba estar realmente de mal humor. Sentía que últimamente el comportamiento de Asahi era inhabitual y bastante raro. Kohou finalmente recordó algo. La actitud de Asahi se había vuelto rara justo al final del verano, justo cuando Kohou conoció a Yukina. Eketsuki? ¿Estás solo? ¿Dónde está Asahi? Cuando Kohou llegó al gimnasio, su compañero Uchide lo vio y lo llamó. Era un chico de baja estatura y facciones delicadas, quien debido a que era muy adorable, era constantemente confundido por una chica, incluso con su uniforme puesto. De pie cerca de Uchide, estaba Tana Arayu. Ella era una chica alta y obstinada, pero enfrente de Uchide, parecía ser otra persona, mostrando un lado mucho más lindo. Ella era el perfecto ejemplo de una chica joven enamorada. Ambos estaban en medio de alzar los postes en el suelo del gimnasio para la malla de bádminton. A pesar de que eso era todo lo que deberían estar haciendo, por alguna razón, las otras personas se apartaron con una disposición amigable, como si no quisieran interrumpirlos. De cualquier forma, la atmósfera indicaba que no querían que se acercaran al pequeño mundo entre ellos. Ellos no eran los únicos que daban esa atmósfera de pareja, otras parejas dentro del gimnasio estaban exactamente igual. Presionando sus hombros mientras practicaban sus saques, mirándose fijamente a los ojos mientras el momento los golpeaba, ellos probablemente ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, pero simplemente, a Kohou se le hizo muy incómodo observarlos. Esto le hizo pensar que era natural que Asahi estuviera molesta. Aparentemente, Asahi se tomará un tiempo cambiándose de ropa. Mejor empiecen sin nosotros, yo lo tomaré con calma. Supongo que eso haremos, lo siento amigo.
Viendo la alegre respuesta de Uchide, Kohou salió del gimnasio. Ya eran más de las 4 de la tarde. El cielo ya había comenzado gradualmente a tornarse hacia una puesta de sol, pero el sol de la tarde era fuerte y la humedad asfixiante. Kohou caminó a través del corredor buscando algún lugar más fresco, se sentó en el descansillo superior de las escaleras de emergencias, cerró sus ojos y se recostó boca arriba. Luego, «Senpai». Escuchó el sonido de una voz viniendo desde arriba de su cabeza. La voz sonaba algo familiar, así que Kohou abrió sus párpados un poco. Lo que llenó su campo de visión fueron dos delgadas piernas vestidas con medias de color azul oscuro. Kohou se levantó de inmediato, encontrándose con los ojos de Yukina, quien lo miraba con una expresión fría. Aparentemente acababa de bajar por las escaleras de emergencias. «¿Qué estás haciendo en un lugar como este?», Yukina preguntó mientras sostenía la falda de su uniforme hacia abajo. Por el ambiente que se sentía, claramente había algún tipo de malentendido. Kohou rápidamente sacudió su cabeza apuntando a su propio uniforme de gimnasia. «Como puedes ver, estoy preparándome para las prácticas de bádminton. Estoy esperando que llegue mi compañero». «¿Bádminton? No baloncesto». Los ojos de Yukina parpadearon con curiosidad. Entonces, su voz repentinamente se endureció. «¿Por compañero, te refieres a una chica?» «Sí, pero no es como si hubiera pedido participar en un evento de dobles». Kohou, habiendo sentido que estaba siendo regañado por alguna razón, hizo esfuerzos para defenderse. «No me importa en particular, pero...». Mientras Yukina lo miraba fijamente, Kohou pensó, ¿acaso hice algo por lo que deba sentirme culpable? Sintiéndose claramente incómodo, Kohou forzó un cambio de tema. «Así que, ¿qué estás haciendo tú por aquí, Imeraji? Este es el campus de preparatoria». «¿De verdad?». «Lo siento, senpai, ¿sabes dónde está el salón del club de animadoras?». «¿El salón del club de animadoras de preparatoria?». «Sí, Nagisa-san me pidió que viniera, pero me perdí durante el camino». Kohou pensó que las palabras saliendo de la boca de Yukina eran bastante sospechosas. El club de animadoras de la Academia Saikai estaba dividido entre el club de la secundaria y el club de preparatoria, cada uno tenía sus propias actividades por separado, así que seguramente no compartían el mismo salón. «Sé dónde está, pero de todas maneras, ¿qué está haciendo ella en el club de animadoras de preparatoria?». «Probando ropa. Aparentemente quiere pedir prestadas las faldas de tenis, así que...». Yukina exhaló débilmente mientras hablaba, su expresión se nubló un poco. No cabe duda que no estaba hecha para todo este asunto de animadoras. Aún así, era algo típico de la excesivamente seria Yukina hacer lo que se le ordenara. «Supongo que la ayudaré un poco». Kohou murmuró para sí mismo con una sonrisa forzada. «Yo te llevaré, es un poco complicado llegar, así que no estoy muy seguro de poder explicarte bien dónde es». «Muchas gracias». «Pero senpai, ¿no tienes práctica?». Kohou asintió ligeramente a la mirada preocupada de Yukina. «Está bien. Asahi aún no está aquí, además, estoy seguro de poder volver en menos de 5 minutos». «Aiba senpai. Ella es tu pareja para dobles». Yukina se detuvo repentinamente, preguntando con una voz grave. Sin ninguna razón en especial, Kohou se sintió nervioso. Así es, pero no es lo que piensas, no es como si yo hubiera pedido ser emparejado con ella». Él rápidamente dijo su excusa. Yukina soltó un suspiro sin mover sus ojos de Kohou. «No es que me importe realmente». Escuchando esas palabras dichas con bastante desagrado, Kohou miró hacia el cielo y suspiró. Parte 6. Fue después de haber dejado a Yukina en el club de animadoras. Aketsuki Kohou estaba parado cerca de una máquina expendedora, sosteniendo una lata de soda que compró con lo que milagrosamente había encontrado en el bolsillo de su uniforme de gimnasia. «Mierda, me siento totalmente exhausto». Puso el hielo molido en el vaso de papel que había tomado de la máquina expendedora, sumergiéndolo en la soda. «No me mires de esa manera». Kohou reprimió a la máquina expendedora, luego se sentó en un banco mirando perezosamente la puesta de sol. Él calculaba que Asahi ya debería de haber terminado de cambiarse y haber llegado al gimnasio. Aunque no estaba muy emocionado de regresar a esa atmósfera de parejas enamoradas, Kohou sabía que dejarla allí sola crearía más problemas. Mientras masticaba el hielo, Kohou flojamente se puso de pie y se dirigió hacia la entrada trasera del gimnasio. Un momento después, el banco donde Kohou había estado sentado hasta hace poco, repentinamente se hinchó y estalló como un globo. A medida que volaban fragmentos de madera despedazada, algunos cayeron sobre la mejilla de Kohou. Aún así, Kohou no comprendía qué había sucedido. Las partes restantes del banco despedazado cayeron al suelo en cámara lenta. Sintiendo peligro, sus nervios de vampiro reaccionaron, y aunque fue por un instante, sintió que fue prolongado docenas de veces. En cambio, sus ojos y piel estaban sintiendo un terrible dolor, como si estuvieran quemándose. Sus ahora desarrollados sentidos estaban gritando debido a los rayos solares que caían directamente sobre él.
Pero por otro lado, sus adoloridos supersentidos le advirtieron de un nuevo peligro. Un rayo plateado voló hacia sus pies que permanecían inmóviles. Su cuerpo se movió más rápido de lo que él pudiera pensar. Pateó fuertemente el suelo, y arrojó su cabeza a un lado, esquivando el rayo justo a tiempo. El rayo era en realidad una flecha plateada, soportando la afilada punta y alas de un arco de estilo occidental. Se hundió en el suelo a los pies del chico. ¿Qué diablos? Incapaz de notar quién estaba apuntándole, Kojou miró inexpresivamente al eje de la flecha enterrada en el suelo. El pasillo, las escaleras de emergencia, el gimnasio, el techo, la sombra del árbol. No importa a dónde mirara, no podía deducir dónde podría estar escondiéndose el autor. En esta circunstancia, sin saber quién le estaba apuntando o desde dónde, Kojou empezó a entrar en pánico. Luego, la flecha hundida en el suelo repentinamente perdió su forma. Como una cortina agitada al viento, el metal se convirtió en una fina lámina y se extendió tomando una nueva forma. La lámina de metal se expandió en ángulos agudos y cambió a una forma compleja, una forma bestial. Un perro. No. Un león. Con una falsa vida infundida, la lámina de metal rugió como una bestia y pisó sobre la tierra. Se movió con la agilidad de un verdadero depredador. Sin lugar a dudas, este era un monstruo creado por algún tipo de hechizo. En ese momento que Kojou gimió, «Tienes que estar bromeando», la bestia metálica atacó. Kojou pateó el suelo y rodó una vez más, evadiendo el golpe de las patas delanteras de la bestia. Las delgadas patas metálicas de la bestia, al ser tan afiladas y pulidas como un cuchillo, compensaban su falta de espesor. Si él deja que lo toquen, sería cortado limpiamente hasta los huesos. ¿Está atrás de mí? ¿Por qué? Kojou preguntó mientras su respiración se aceleró. Por supuesto, la bestia no respondió. El único sonido que emitía su garganta era un rugido mecánico. Luego otra bestia apareció detrás del agitado Kojou. Era de hecho otra bestia metálica que había aparecido desde los restos del banco roto, un lobo plateado. Probablemente debió haber sido la primera flecha que lo había atacado, transformándose en una nueva forma. Esto es malo. Kojou apretó sus dientes y se quejó mientras el león y lobo de metal lo rodeaban por delante y por detrás. A pesar que estas cosas fueron creadas con un ritual, su agilidad no era diferente a las de una bestia verdadera, y ya que sus cuerpos eran como cuchillas, tal vez eran más peligrosos que las verdaderas. Por supuesto, si Kojou liberara su Kenju, podría vaporizar monstruos de este nivel al instante. Pero si hacía eso, el edificio de la Academia Saikai no saldría ileso. Si no era cuidadoso, podría arrasar con la escuela entera sin dejar rastro, e involucrar a todos los estudiantes. Las habilidades de Kojou como el vampiro más poderoso del mundo eran muy poderosas como para usarlas contra enemigos de este nivel. Dicho eso, él no tenía posibilidad de victoria en combate físico, y bajo el sol abrasador, las habilidades físicas de Kojou estaban en su punto más bajo. La próxima vez, si las dos bestias atacan simultáneamente, no habrá escapatoria. Si Kojou sufría una herida grave, las probabilidades de que sus Kenju se salieran de control eran bastante altas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Kojou se preguntó a sí mismo. Pero antes de llegar a una respuesta, ambas bestias atacaron al mismo tiempo. Sabiendo profundamente que no podría esquivarlos, Kojou contuvo su aliento. «Senpai. Agáchate». Justamente a tiempo en el último segundo, una voz familiar hizo eco. Kojou se agachó de inmediato a medida que una visible ráfaga de viento pasaba sobre su cabeza. Era una lanza plateada, un arma de asta hecha completamente de metal, la cual su forma se asemejaba a un avión de guerra con alas negras. La lanza voló con la fuerza de un fuerte vendaval, atravesando al león metálico que atacaba a Kojou, y despedazándolo. Imeraji. Quien arrojó la lanza y salvó a Kojou del peligro era una chica de baja estatura de secundaria. Era Yukina, quien él había dejado en el club de animadoras hace unos minutos. Asemejándose a una adorable bestia mientras corría, danzaba con igual fuerza en el aire, pateando al lobo metálico que acechaba a espaldas de Kojou. La propia piel del lobo, que era como cuchillas afiladas, parecía como una simple placa de metal por el costado, y fue mandada a volar por la patada giratoria de Yukina, golpeando contra la pared con un rugido. Se caró. Yukina rápidamente retiró la lanza que estaba clavada en el suelo. Con un movimiento fluido, la lanza plateada atravesó el lobo metálico. Solo con esto, el lobo se rompió en pedazos. Ya no se podía llamar a eso un combate. La escena parecía como una simple exterminación de pestes. Sus habilidades en combate eran excesivamente superiores al de las bestias que arrinconaron a Kojou. Esta era la verdadera forma de Yukina, la conocida guerra chamán de la organización Rey León. «Senpai, ¿te encuentras bien?». Yukina preguntó mientras balanceaba su lanza, mirando alrededor del área sin bajar su guardia. Ella no estaba vistiendo su usual uniforme de escuela, en lugar de eso, un lindo traje de animadora con líneas azules en un fondo blanco. Kojou exhaló por el agotamiento, y su sentido de la tensión se destrozó completamente debido al lindo traje.
El ataque del enemigo oculto parecía haberse detenido. Él no había intentado involucrar a Yukina, o tal vez juzgó que ella no podría aparecer. De cualquier manera, no había error en que ella lo había salvado. Lo lamento, realmente me salvaste allí. Pero, ¿qué haces aquí, Imeraji? Kohou sacudió el polvo de su ropa mientras se levantaba. Yukina continuó sujetando su lanza mientras su espalda se ponía rígida. Lo siento, senpai. El Shikigami que tenía observándote me informó que detectó una energía de ritual ofensiva, así que me preocupé y vine. ¿Qué? ¿Observar? ¿Qué demonios es un Shikigami? Mientras Kohou preguntaba, rápidamente Yukina apartó la mirada y sus hombros temblaban. Mirando desde un lado como Yukina bajó su rostro, Kohou continuó mirando sin decir una palabra. Cuando Yukina se esforzó en levantar su rostro, ella empujó su pecho hacia afuera de forma desafiante como si dijera, no es nada por lo cual me deba sentir culpable. Es mi misión. Espera un segundo. ¿Quiere decir que me has estado observando todo este tiempo? No solo hoy. Senpai, por favor, cálmate. Yo en verdad respeto tu privacidad. ¿Cómo puedo estar calmado al respecto? Kohou se rascó la cabeza mientras gritaba. Había bajado su guardia, pensando que últimamente ella había sido más abierta, pero en realidad era una acosadora acreditada nacionalmente, con una personalidad locamente exagerada y seria. Simplemente sin saber cómo ese dichoso Shikigami funcionaba, le hizo preguntarse realmente cuánta privacidad ella respetaba. Aunque él no pensaba que lo observaría mientras estuviera duchándose o usando el baño. De cualquier manera, no importa lo linda que fuera la chica, Kohou no estaba a gusto con que estuviera averiguando su vida diaria. Más importante, senpai, ¿tienes alguna idea de quién podría estar tras de ti? Yukina preguntó mientras aclaraba nuevamente su garganta. Así que yo era el objetivo. Eso es lo que parece, pero en vez de un hechizo apuntándote, senpai. Esto es. Murmurando como si estuviera hablando con ella misma, Yukina recogió uno de los fragmentos de la bestia metálica que había destruido. Era un fino pedazo de metal aparentemente barato. Kohou gimió estupefacto mientras lo miraba. ¿Latas? Eso es lo que en realidad eran los monstruos que me atacaron. Estos también son Shikigamis. Originalmente, son usados para enviar mensajes a otras personas a través de grandes distancias, no deberían ser usados de forma ofensiva como esta, pero... A medida que Yukina murmuraba sospechosamente a sí misma, dobló el pedazo de metal que había recogido y le dio una forma de dos triángulos encontrándose, flotó gentilmente en el aire, aparentemente quería hacerlo actuar como una mariposa. La imitación de mariposa, más parecida a algo que un niño de primaria dibujaría, aleteó por un momento mientras volaba con la brisa. Pero finalmente perdió fuerzas y cayó al suelo. Yukina hizo un pequeño suspiro mientras lo miraba. Al parecer el invocador ha escapado, pensé que podría rastrear su energía, pero... Entiendo. Como Kohou no entendería incluso si se lo explicaba, asintió en su dirección. Lo esencial era, por su manera de verlo, que ella había tratado de rastrear a quien quiera que sea, y fracasó. Si incluso Yukina no podía rastrearlos, no había manera de que Kohou pudiera seguirlos. Mirando sobre el banco destruido, Kohou se encogió de hombros, no era como si fuese su culpa, Yukina también hizo un suspiro aparentemente desanimado. La expresión de Yukina repentinamente se volvió pálida. Ella estaba mirando un portabicicletas detrás del gimnasio. Dos alumnas que pasaban por ahí camino a casa, estaban señalando a Kohou y Yukina a través de la cerca, mientras murmuraban algo. Imeraji. Lo lamento, senpai. Ellas han visto a Sekaro. Debo borrarles la memoria. Detente, Imeraji. Kohou detuvo a Yukina, quien estaba sosteniendo su lanza lista para saltar. No tienes que hacer eso. Créeme, no tienes de qué preocuparte. ¿Cómo puedes simplemente descartarlas así? Yukina miró hacia atrás con una expresión seria. Para Yukina, una estudiante modelo excesivamente seria, quien estaba entrenada para lidiar con los problemas que surgieran, esto era un gran problema. Kohou intentó calmarla mientras le explicaba la situación. Agitando esa cosa con esas ropas, ellas solo van a pensar que eres un chica haciendo un poco de cosplay 7. HM. Mirando cómo estaba vestida, Yukina contuvo su lengua incapaz de protestar. 7. Caspla, el caspla, contracción de costume play, juego de disfraz, es un tipo de moda representativa, donde los participantes usan disfraces, accesorios y trajes, sus fuentes favoritas para esto incluyen cómics, cine, libros, anime, manga y videojuegos. Un uniforme de animadora y una lanza plateada de aspecto futurístico, seguramente no había nadie quien al ver una chica de secundaria vestida así pensara. Oh, es una maga de ataque antidemonios de una organización secreta. Incluso cuando tenía una mirada descontenta por ser confundida con una cosplay 8, Yukina se rindió en la persecución de los testigos. Kohou hizo una sonrisa forzada mientras la miraba con su rostro desanimado. Oye, Imeraji, esas ropas son. Salí corriendo mientras me probaba el traje. Por favor, no me mires mucho.
Yukina miraba a Kohou mientras sostenía hacia abajo la punta de su falda plisada. Debido que la falda era tan corta, se podía ver lo que había debajo con solo moverse un poco. Pero tú, tienes mallas debajo. Aún así, no puedes mirar, senpai. Tienes una mirada sucia en tu rostro. Oye, espera, eso es muy grosero. Kohou torció su boca al recibir tan injustas palabras. Aunque sabía que debía estar agradecido con ella por haber venido a rescatarlo vistiendo un traje tan vergonzoso. O bueno, de todas formas, estoy bien gracias a ti. No es nada. Es mi misión, después de todo. Yukina habló en su usual tono contundente. Mientras ella respondía de la forma esperada, Kohou sonrió un poco incómodo. Además ese atuendo se te ve muy lindo. En ese instante, las mejillas de Yukina parecían explotar de rubor. Incapaz de permanecer calmada, verificó que su atuendo estuviera en orden una vez más. Luego, con una extraña mezcla de vergüenza y rabia en su rostro, dijo con una voz apenas audible. Gracias. Parecía un poco feliz. Kohou la miró, pensando en cómo sus reacciones eran bastante parecidas a las de un cachorro. 8. Cosplay. Se le denomina cosplay a una persona que practica el cosplay. Nagise siempre se entusiasmaba diciendo que las chicas debían ser elogiadas cada vez que vistieran algo distinto. Todo lo que Kohou había hecho era seguir fielmente sus palabras, pero el haber visto esa expresión en el rostro de Yukina, hizo que hubiera valido la pena seguir el consejo de su ruidosa hermana. Ese origami 9 de antes. Dijiste que era una forma de enviar mensajes, ¿cierto? Mientras Yukina estaba conmovida, los ojos de Kohou se detuvieron sobre el suelo. Había algo que había caído de entre los restos del banco destruido, aparentando haber recobrado el sentido. Yukina asintió a su pregunta. Sí, eso es cierto, pero... Entonces esto está dirigido a mí. Con esas palabras, Kohou recogió una carta sellada e intacta. La carta ornamentada, envuelta con hojas de oro, estaba elaboradamente estampillada con un sello de lacre color plateado. La expresión de Yukina se endureció cuando notó el sello de la carta. Ese sello, no puede ser. Hai Imeraji. Viendo a Yukina confundida, él habló con una voz entrecortada. ¿Tú sabes de quién es esta carta? De alguna manera, tengo un mal presentimiento sobre esto. Sí, pero esto no debería ser posible. Yukina mordió su labio inferior mientras hablaba. El sello estaba decorado, y su cresta contaba con el diseño de una espada y una serpiente. Parecía ser muy digno, pero en cambio, Kohou pensó que era algo aterrador. Él esperó por la respuesta de Yukina mientras ambos miraban el sello. Kohou. Eso fue cuando alguien inesperadamente llamó a Kohou por su nombre. Escuchando la voz de una compañera de su clase, Kohou lentamente giró su cabeza hacia la sombra del edificio. Era una chica con rasgos faciales muy elegantes. Kohou y Yukina tragaron saliva mientras sus rostros se encontraban. ¿Por qué estás haciendo un alboroto aquí atrás? Tienes el descaro hacerme venir a buscarte para ir a practicar, dejándome allí con esas parejas enamoradas. Asahi. 9. Origami. El origami es un arte de origen japonés que consiste en el plegado de papel sin usar tijeras ni pegamento para obtener figuras de formas variadas, muchas de las cuales podrían considerarse como esculturas de papel. Kohou confunde shikigami con origami. Una expresión estupefacta apareció sobre el rostro de Kohou debido al uniforme que ella estaba vistiendo. Era una camisa de polo sin mangas y una falda de tenis completamente blanca y alarmantemente corta. No era raro para un uniforme de bádminton, aún así, dado que esto no era más que una práctica para un simple festival deportivo, Kohou pensó que era terriblemente revelador. De cualquier forma, Asahi se mantenía inexpresiva mientras los miraba estando de pie el uno frente al otro. Entonces, ¿qué es esa carta? Mientras ella preguntaba en una voz calmada, Kohou finalmente entendió lo grave de la situación. Un chico y una chica encontrándose detrás del gimnasio después de clases, evitando miradas curiosas, y sosteniendo en sus manos una extravagante e inusual carta. Viendo esto, ella debió haber pensado que ya sea Kohou o Yukina uno le estaba entregando la carta al otro. Para cualquier persona normal en la escuela, obviamente se trataba de alguien confesando su amor tiernamente. ¿Interrumpí algo? Asahi preguntó con una expresión incómoda. Su actitud era la de alguien perplejo. Kohou y Yukina agitaron vigorosamente sus cabezas al mismo tiempo. No, claro que no. Me encontré con Yukina aquí debido a una situación totalmente impredecible, nadie está intercambiando una carta, ¿cierto, Imeraji? Sé ciertamente, este traje es para clases de animadora, por supuesto que no lo estoy usando debido a los gustos de Akatsuki-senpai. Aunque esa era la situación real, incluso Kohou lo encontró poco convincente. Se preguntó por qué no estaba de mejor humor siendo rodeado entre dos chicas con faldas cortas. Asahi se mantuvo extrañamente inquieta mientras Yukina y Kohou continuaban explicando la extraña situación. Es suficiente, dijo suspirando. Está bien, no importa. De todas formas, no tiene nada que ver conmigo.
Mientras hablaba, sonrió de manera extraña. Su sonrisa en sí era perfecta, pero Kohou no sentía la usual actitud caprichosa de Asahi. En lugar de eso, su rostro sonriente parecía haber sido despojado de cualquier emoción. Manteniendo esa sonrisa artificial en su rostro, Asahi les dio la espalda. Ah, oye, Asahi. Ignorando las palabras de Kohou, Asahi desapareció entre las sombras una vez más. Kohou pensó que Asahi había estado preocupada por él, solo para recibir un fuerte shock debido a un completo malentendido. Oh, mierda. Ella seguramente va a pensar que te estabas confesando conmigo, y tendré que sobornarla con comida para mantenerla callada. De todas formas, ¿por qué estaba vestida de esa forma? Kohou sostuvo su cabeza, tratando de entender por qué Asahi escapó de esa manera. Viendo a Kohou de esa manera, Yukina lo miró con una expresión llena de reproche. «Senpai», murmuró con un débil suspiro. Parte 7. Un hombre estaba en la esquina de una sombría habitación, que a plena vista se contemplaba vacía. El único sonido en el laboratorio escasamente iluminado era el de los ventiladores de refrigeración. La temperatura era lo suficientemente baja como para provocar que las exhalaciones se volvieran una niebla blanca. Sin duda, eran para proteger los circuitos eléctricos que se extendían como una arboleda sobre las paredes y el suelo. La imagen en el monitor central enumeraba extraños signos de origen desconocido. Sin ninguna advertencia, las puertas del laboratorio se abrieron repentinamente. Un grupo de 3 extrañas personas aparecieron. 2 de ellos eran hombres vistiendo trajes negros de negocios. El tercero era una mujer joven usando un vestido cubierto con adornos. La mujer tenía un rostro angelical como la de una muñeca. La silla del hombre chirrió mientras se volteaba para encarar a los intrusos. ¿Quiénes son ustedes? Esta es una zona restringida de clase 6. La entrada de personal no autorizado está estricta. Observándolos a ellos como un ave cuyo nido había sido invadido, amenazó a los hombres de traje, pero su expresión se volvió rígida en la mitad de la frase. Notó las identificaciones que los hombres de negro llevaban. Tú eres Makimura Yousuke de la rama de investigación de industrias alquímicas Kanō, ¿no es así? Uno de los hombres de negro habló con un tono frío y falto de tono. Las insignias identificando a los hombres de traje mostraban un círculo rodeando una estrella de 5 puntas, las cuales identificaban a los hombres como magos de ataque antidemonios asignados a la unidad de policía antidemonios del Distrito Especial, la cual lidiaba con delitos mágicos. Jefe de investigación Makimura. Tenemos razones para sospechar que este laboratorio está haciendo uso de materiales que violan la ley de importación mágica. Exigimos que nos entregue todos los datos, así como todos los materiales de investigación. Hubo violación a la ley de importación mágica. El sujeto, Makimura, se levantó de su silla, con sudor sobre su frente. Esperen, debe haber algún tipo de error. Este es un laboratorio para la decodificación de lenguajes antiguos. Tenemos la autorización de la corporación administrativa, si solo hablaran con el gerente. Hace unos días atrás, arrestamos a uno de los subordinados de Christoph Gardos. El otro hombre de traje negro sacó una pistola, apuntando al investigador en una manera autoritaria. Makimura inhaló considerablemente. Por la presente, queda usted arrestado bajo el artículo 5 del Código de Seguridad Pública del Distrito Especial. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Deberá ser cuidadoso con lo que dice y hace. Ag. El hombre en el traje negro se acercó para colocarle las esposas. Pero en ese momento, el hombre en el traje negro fue asaltado por un impacto sordo. Comparado al delgado y aparentemente indefenso Makimura, el hombre en traje tenía una apariencia mucho más robusta. Había una diferencia de peso entre ellos de por lo menos 40 kilos. Pero cuando Makimura sacudió el brazo que el hombre de traje había sujetado, fue el último quien salió volando. El hombre de negro chocó contra un pilar y se golpeó contra el suelo, soltando el aire en sus pulmones mientras colapsaba sobre el suelo. Así como algunos reptiles que cambiaban los pigmentos de sus células de acuerdo a su humor, Makimura era capaz de cambiar la naturaleza de sus células por voluntad propia. Era un hombre bestia, un hombre lobo. El investigador se había transformado en una temible bestia con una explosiva fuerza, más allá de un ser humano. El otro hombre de negro instantáneamente apuntó con su arma hacia Makimura con un movimiento bien entrenado, y disparó balas plateadas hechas de aleación de iridio popularmente conocidas como balas antilicántropos. Sin embargo, Makimura pasó a través de las balas y pateó la pistola fuera de las manos del hombre de traje. Luego hizo un poderoso salto hacia las aún abiertas puertas divisoras del laboratorio, intentando escapar. Así que es un demonio sin registrar. Un simpatizante de la facción del emperador Peste Negra. La mujer mirando la espalda de Makimura mientras escapaba, Minami Yanatsuki, murmuró como si estuviera aburrida. Luego, dio sus órdenes calmadamente. Astarte. No me importa si eres un poco ruda, arréstalo. Except. Como si intentara bloquear el escape de Makimura, una pequeña chica con un cabello de color azul añil se puso de pie frente a las puertas divisoras. Tenía la piel blanca y ojos azules.
Tenía un perfecto y simétrico rostro. La chica se veía como un ser vivo, pero parecía frágil como un hada. La chica vestía un traje delantal con una gran abertura en su espalda. Viendo a la desarmada chica, el transformado Makimura expuso ferozmente sus garras con una risa burlona. Un homúnculo. ¿Crees que algo como esto puede detenerme? Execute, Rododactylos. Instantáneamente, fue como si la piel de Astarte fuera desgarrada por las alas que emergieron de su espalda, brillando con los colores del arco iris. La onda de choque deformó el aire en el laboratorio. Era un pulso de energía mágica tan densa que ganó solidez y forma física. Makimura gritó. Kuke. Las alas que habían salido de la espalda de la chica cambiaron su forma a la de un brazo gigante. Era el brazo de un golem, cubierto por una armadura color arcoíris, que con la fuerza de un cañón, golpeó directamente al hombre bestia. El sonido del choque transmitió la sensación de huesos y carne siendo aplastados. Era una fuerza que mataría a cualquier ser humano normal. La pequeña chica llamada Astarte no se había contenido de ninguna manera. ¿Un Kenju? Es una locura. ¿Por qué un homúnculo posee un Kenju? Tosiendo una gran cantidad de sangre, Makimura hizo un débil gruñido. Los inexpresivos ojos de Astarte eran como la superficie de un lago cuando miraba hacia Makimura mientras el brazo extendido desde su espalda sujetaba su cuerpo. La verdadera naturaleza de ese brazo gigante era una masa de energía espiritual conocida como Kenju. Estas eran bestias invocadas desde otro mundo, y tomaban forma física a cambio de consumir la energía vital de su portador. Como familiares, estos eran lo peor de lo peor, repentinamente acabando con la energía vital de su invocador y matándolo. Pero al mismo tiempo, la habilidad de combate de un Kenju era inmensa. Era el hecho de que los vampiros pudieran usar los Kenjus lo que los hacía tan temidos por todas las razas demoníacas. Y solo los vampiros, con energía vital infinita, podían domar Kenjus. Astarte era la única excepción. Rododactylos era un Kenju artificial, construido para cierto propósito por un apóstol armado de Lotaringia. Makimura, incapaz de mantener su estado transformado debido a las heridas que tenía, tosió violentamente mientras regresaba a su forma humana. Acercándose mientras tenían oportunidad, los hombres de traje negro sujetaron un anillo de metal alrededor del cuello de Makimura. Era un dispositivo de protección antidemonio que empleaba una débil corriente eléctrica a través del sistema nervioso conectado por un cable el cual prevenía la transformación. Instructora Minamiya, lo lamento mucho. No lo habríamos hecho sin usted. Uno de los hombres de negro, presionando su brazo roto, dijo palabras de agradecimiento hacia Natsuki. Ella elegantemente sacudió su rostro mientras abría su abanico de encaje negro. No hay necesidad de agradecerme. No fui yo quien hizo el trabajo. Mientras hablaba, soltó un resoplido irritado. Aunque su manera de hablar era arrogante, su voz infantil y su gracia natural le daban un sentimiento de autoridad. De hecho, los hombres de negro parecían muy a gusto en cómo ella los trataba fríamente. Todo era parte de los encantos de Natsuki. Mientras tanto, ella buscaba algo en las fotografías esparcidas sobre el escritorio de Makimura. Eran fotografías de tabletas de piedra que habían sido excavadas de ruinas antiguas. Grabados en las tabletas estaban los mismos indescriptibles signos que se mostraban en el monitor del laboratorio, pero simplemente mirando esas líneas de texto, ella intuitivamente entendió. Lo que estaba escrito aquí contenía un poder terriblemente peligroso. Así que esto es lo que la facción del emperador Peste Negra se tomó la molestia de contrabandear desde el sureste de Asia, no parecer ser una simple reliquia después de todo. ¿Dónde está la original? Imposible confirmar el objetivo. Hipótesis, el objetivo ha sido removido de estas instalaciones. Astarte respondió casualmente a las preguntas de Natsuki. La chica homúnculo apuntó a una caja de envío dejada en la esquina de la habitación. Aunque era de un tipo especial con sellos de ritual sobre ella, estaba vacía y el sello ya estaba roto. Alguien debió haberse llevado el contenido con las tabletas de piedra a otro lugar. Entonces llegamos tarde. Mientras se preguntaba a ella misma con una voz de desagrado, Natsuki miró a la imagen mostrada en el monitor. De alguna manera, Makimura había usado sus instalaciones de investigación de la empresa para descifrar la tableta de piedra. Pero la decodificación no estaba completa aún, la única cosa que logró descifrar fue una simple palabra. La expresión de Natsuki se afiló mientras que deletreaba los caracteres. Nalakubera. Esto es una locura. ¿En qué estás pensando, Christoph Gardos? Makimura, aún en el suelo, soltó una risa aguda mientras escuchaba su conversación. Era la loca risa de un hombre que deseaba la destrucción del mundo. Parte 8. Aketsuki Kojo estaba caminando por un sendero junto al mar iluminado por los rayos de la puesta del sol. Junto a él estaba Yukina, cargando su estuche de guitarra en la espalda. Debido a los caprichos de Asahi, las prácticas para el festival deportivo se tornaron algo incómodas, y terminaron simplemente en ir a casa juntos. Ambos estaban tomando un pequeño desvío, dirigiéndose a un supermercado que estaba cerca de donde vivían.
Gracias a que Nagise regresaría tarde de sus actividades de club, comprar ingredientes en su camino de regreso a su casa se había convertido en una rutina diaria. El remitente es Dimitri Butler. ¿Quién es ese? A lo largo del camino, Kohou miró la carta sellada que recogieron detrás del gimnasio, murmurando con una mirada perpleja. La carta dejada atrás por el Shikigami de metal era una invitación para una fiesta que sería esa misma noche. Aparentemente era algo muy importante llevado a cabo en un crucero, anclado en el puerto de la isla Itogami. Pero Kohou no conocía a nadie llamado Dimitri Butler. Por supuesto, él no tenía idea de por qué había sido invitado a esa fiesta. Tenía un mal presentimiento sobre todo el asunto. El Principado de Ardeal es uno de los territorios autónomos dentro del imperio de Warlord. Yukina explicó en un tono grave. Yukina y Kohou acababan de llegar al supermercado al cual se estaban dirigiendo, el aire acondicionado emitido desde la entrada principal se sentía bastante bien. Kohou respondió mientras colocaba una cesta sobre el carrito de compras dejado cerca de la entrada. El imperio de Warlord. Un dominio de Europa Oriental. Es la tierra bajo el control del primer progenitor. ¿Sabes sobre el primer progenitor, Lost Warlord? Al menos he escuchado el nombre. Es un vampiro conquistador quien posee 72 Kenjus. ¿No es así? Kohou estaba atónito de que algo tan descabellado haya salido de su boca. Después de todo, incluso un solo Kenju controlado por un vampiro progenitor podía arrasar por completo. Con una o dos ciudades, eran monstruos genuinos. No quería siquiera pensar en controlar docenas de ellas. Sentía que debía dudar de que tal persona siquiera existiera. Pensando tales cosas, Kohou, quien era el vampiro más poderoso del mundo, sobrepasando incluso al primer progenitor, pero se dice que el tratado sagrado que asegura la coexistencia de humanos y demonios fue hecha solo gracias a su cooperación. De otra manera, los progenitores restantes probablemente nunca se hubieran unido a las negociaciones, puesto que incluso entre los otros, el imperio de Warlord cuenta con una superioridad militar abrumadora, además de ser dominio más antiguo. Yukina explicó el aterrador poder del primer progenitor como si estuviera regañando al despreocupado Kohou. Él silenciosamente se encogió de hombros. De cualquier forma, el problema frente a él no era el propio Lost Warlord. Entonces, este Butler es un sirviente del primer progenitor. Eso es lo que parece. Es un noble que gobierna su propio territorio autónomo, en otras palabras, tiene relación directa de sangre con el primer progenitor, es lo que uno llamaría un vampiro de linaje puro. De acuerdo a la nota que le dio Nagise, Kohou agregó frutas y vegetales dentro del carrito de compras. Los ingredientes eran suficientes para 3 personas, Yukina, Nagise y él. Esto era el resultado de que Nagise estaba al tanto de que Yukina vivía sola, por lo cual la invitó vigorosamente a cenar. Nagise estaba encantada al tener a alguien con quien hablar durante la cena. Después de todo, Kohou estaba bastante agradecido con que Yukina tomara el papel de escucharla en su lugar. Para empezar, con el objetivo principal de observar a Kohou, no era exactamente un mal trato para ella. Entonces, como todos sus intereses coincidían, en algún punto se había vuelto algo habitual que Yukina viniera a cenar a la residencia Eketsuki. ¿Qué hace un pez gordo como él viniendo a la isla Itogami? Oye, son muchas cebollas. No debes ser quisquillosos con tus vegetales. Además, creo que su objetivo probablemente sea conocer a Senpai. No será porque soy el cuarto progenitor, ¿cierto? En realidad no debe haber ninguna otra razón. Y Senpai, no devuelvas las cebollas al mostrador, que no eres un niño. Yukina suspiró mientras Kohou regresaba las cebollas que tanto detestaba de vuelta al carrito de compras. Parecían una joven pareja recién casada llevándose muy bien mientras compraban. Pero ninguno de ellos se daba cuenta. Ellos trataban de conversar de un tema mucho más serio. De hecho, entre los empleados y otros compradores, se escuchaban rumores tales como: están viviendo juntos. No son hermano y hermana. Él parece que vive con otra chica. No me digas que los 3 viven juntos. Y así sucesivamente, pero por supuesto, las personas involucradas no notaron nada de esto. ¿Por qué un vampiro de algún lugar de Europa conoce mi nombre? Kohou murmuró con desagrado mientras comprobaba una vez más el nombre del destinatario en la carta. Yukina, aparentemente sintiéndose culpable de alguna forma, hizo un suspiro. Creo que notó tu existencia debido al incidente del apóstol armado de Lotaringia en los días recientes. Es debido a la forma tan espectacular en que quemaste la ciudad. Ese no fui yo. El Kenju lo hizo por su cuenta. Por supuesto, yo entiendo eso. Pero la mayor parte del mundo puede que no lo vea así. Mierda. Esa no es razón para que un pedazo de origami viniera a atacarme. Vino desde el extranjero solo para buscar pelea. Kohou hizo un quejido de odio mientras recordaba las bestias metálicas que lo atacaron en la escuela. Se las arregló allí debido a que Yukina vino, pero si no lo hubiera hecho, el Kenju de Kohou podría haberse descontrolado nuevamente. Por alguna razón estaba profundamente consciente del peligro que planteaba el Kenju de un progenitor, y era de hecho una manera violenta de hacer las cosas.
Tal vez, una declaración de guerra. Los labios de Yukina formaron palabras inquietantes. Un progenitor quien gobernaba sobre un dominio era tratado bajo las leyes internacionales de igual forma que un ejército nacional. Kohou pensó que no tener retenedores o compañeros no lo convertía exactamente en una excepción. Aunque no creo que sea imposible, pienso que por el momento busca algún tipo de negociación. Así que debo responder a esta invitación de todas formas, A medida que Kohou miraba la invitación mientras hablaba, una mirada perpleja apareció sobre su rostro cuando leía el contenido de la carta. Mientras la mirada aguda de Yukina entendió esa reacción, ella miró dudosamente a Kohou. «¿Senpai? ¿Qué sucede?» Aquí dice que debo llevar a mi pareja». «¿Pareja?» Yukina asintió afirmativamente diciendo, Ahora que lo pienso, es algo normal llevar a tu esposa o pareja contigo cuando asistes a una fiesta en Occidente. Oye, esto es un gran problema, que se supone que haga un chico soltero como yo. Tal vez en una situación como esta podrías pedir a algún conocido que actúe como sustituto». «¿Sustituto dices?» Los labios de Kohou se torcieron como si estuviera meditando. Un sustituto como amante tendría que ser alguien cercano a su edad, un familiar o un buen amigo, y además, del sexo opuesto. No puedo llevar a Nagise a una fiesta organizada por un vampiro, y Asahi parece molesta por algo, además, tampoco quiero que se vea envuelta en algo peligroso. Supongo que no. Yukina aclaró su garganta y miró a Kohou. Pienso que no tienes más opción que elegir a alguien que conozca tu verdadera naturaleza y pueda lidiar con situaciones peligrosas. Supongo que sí. Kohou bajó su mirada e hizo un suspiro pensando en cuán problemático era esto. No me gustaría involucrarla, pero tal vez pueda preguntar a Natsuki-chan. ¿Qué? Los ojos de Yukina casi se salen de perplejidad, y su expresión se congeló. Kohou ni lo notó mientras se rascaba la cabeza. Tengo miedo al pensar qué favor me irá a pedir después, pero este no es el momento o lugar para quejarse. Bueno, pienso que ella vendría a una simple fiesta si uno de sus adorables estudiantes se lo pide seriamente. ¿Por qué el nombre de Minamiya-sensei salió a relucir aquí? Yukina preguntó con una voz baja. No había gran cambio en su expresión facial, pero cada palabra estaba cargada con una electricidad que transmitía una sensación muy espinosa. Ella parecía molesta por alguna razón. Quiero decir, ella sabe todo sobre mi condición, y tiene su certificado de mago antidemonio, así que es adecuada, ¿no? Aunque pienso que el que tenga una apariencia muy joven pueda ser un problema. Creo que hay alguien quien es más apropiada en edad, que conoce tu condición, y quien también tiene certificado como maga antidemonios, senpai. Yukina murmuró con un tono contundente, casi como si se estuviera hablando a ella misma. Mientras Kohou escuchaba finalmente se dio cuenta la razón del enojo de Yukina. ¿Puedo pedirte que vengas? No ocasionará problemas con la organización Rey León. No se puede evitar. En este caso, creo que perderte de vista sería un problema aún mayor, senpai. Yukina habló fríamente, como si intentara ocultar su sonrojo. Viendo su humor recobrarse de alguna manera, Kohou exhaló un suspiro de alivio e hizo una sonrisa forzada. Ya veo, lo lamento. No, observarte es mi misión después de todo, senpai. Después de hablar en un tono bromista, la expresión de Yukina repentinamente se oscureció. ¿Y Meraji? ¿Hay algún problema? Supongo que sí podría ser un problema. No tengo nada que ponerme para una fiesta. Yukina tenía una mirada melancólica mientras se mordía el labio inferior. Mirando su rostro de perfil por un momento, Kohou espontáneamente estalló en risa. Mientras los hombros de Kohou se desplomaban, Yukina le dirigió una mirada de indignación. Algo es gracioso. Bueno, disculpa. Pensé que eras justo como la Cenicienta. Así que incluso tú te preocupas por estas cosas, y Meraji. Supongo que sí. Si yo soy la princesa cubierta de polvo, tú debes ser la hermanastra mala, senpai. Una mirada como el hielo tras Yukina se dirigió hacia Kohou. Él parecía un poco dolido. Si no vas a decir que soy el príncipe, por lo menos hazme el mago o algo. En el cuento de hadas de los hermanos Grimm, Cenicienta desagarró los talones y los dedos de las hermanastras malas y puso sus ojos afuera. Por favor ten cuidado, senpai. Estoy pensando que te verías hermosa con cualquier cosa, así que no es un gran problema, y Meraji. Kohou se esforzó en poner un rostro serio mientras hablaba, no intentaba cortejarla ya que esta era su honesta opinión, pero de todos modos. Eres muy transparente, senpai. Yukina simplemente hizo un suspiro, como rindiéndose. Aún molesta, Yukina caminó a un paso acelerado, con Kohou empujando el carrito de compras que estaba frente a él mientras la seguía. Habiendo terminado su compra, Yukina y Kohou cargaban varias bolsas de compra mientras se dirigían a casa. El sol del atardecer ya se había hundido más allá del horizonte, la noche ya empezaba a envolver la ciudad. Quedaban 3 horas hasta que la fiesta de Dimitri Butler empezara, en verdad no les quedaba mucho tiempo.
Si fueras hasta el oeste de la isla, allí hay tiendas para rentar, pero dudo que estén abiertas a esta hora. Nagise tampoco tiene ropa para fiestas, así que lo único que podría hacer es pedirle ropa prestada a Natsuki-chan. ¿Te refieres a la ropa occidental de Minamiya-sensei? No creo que pueda ponérmelas. Yukina presionó su propio pecho mientras murmuraba. Ciertamente, ambas eran chicas pequeñas, pero Natsuki era significativamente más pequeña que Yukina, en ambos aspectos, su altura y su figura en general. Ya, pero. No me la pondré, pero, ¿tienes algo que decir? Kohou, quien estaba a punto de decir que no había mucha diferencia entre sus tallas de pecho, se mantuvo en silencio mientras Yukina lo miraba. La atmósfera helada continuó hasta que Yukina y Kohou llegaron a la parte trasera del edificio de apartamentos. Luego, ¿qué es ese paquete? Kohou inclinó ligeramente su cabeza mientras notaba un recibo con una nota de entrega en él. Aparentemente el paquete había sido entregado en su casillero de entregas. Aunque nada le venía a la mente. Kohou no tenía ninguna idea en especial mientras abría el casillero. Dentro había una caja de cartón plana y rectangular. Considerando su tamaño, no era muy pesada. Pero cuando vieron el nombre de remitente, ambos se miraron el uno al otro. Organización Rey León. Pero, ¿por qué a la dirección de Senpai? Ambos estaban atónitos con el paquete de un remitente completamente inesperado. La organización Rey León era una agencia especial bajo el gobierno japonés para lidiar con desastres y terrorismo mágico a gran escala. Ellos también habían enviado a Yukina para ser observadora por cuestiones de seguridad nacional. En otras palabras, habían juzgado la existencia de Kohou como una amenaza a nivel nacional. Y aún así, tal grupo se había desviado de su camino para enviarle algo a él. Kohou sabía que no podía significar algo bueno. Incluso Yukina, una guerrera chamán de la organización de Rey León, no parecía tener idea sobre lo que era. Los ojos de ambos se encontraron, contenían miradas penetrantes en sus rostros, aparentemente para aumentar su determinación antes de estirar sus manos hacia la caja de cartón, y cuidadosamente removieron el envoltorio, abriendo la tapa con gran expectativa. Dentro de la bolsa había algo meticulosamente plegado, hecho de una tela brillante y delgada. Claramente hecho de un material muy caro, Kohou inmediatamente llegó a pensar que tenía algún tipo de maldición atada. Sin embargo, Yukina sacudió su cabeza en silencio. Aparentemente no sintió ningún peligro. Kohou localizó una nota con un fino decorado en la esquina del paquete y la tomó. Mientras tanto, Yukina tomaba la tela suavemente por los bordes. Con un suave crujido, se estiró en una falda con unos voluminosos adornos. El resto que estaba empacado cayó con un patrón suave. Era un slip dress 10 con copas y ropa interior de seda. ¿Qué demonios es esto? ¿Vestido de fiesta hecho a pedido tipo 1? Altura 156 centímetros, busto 76, cintura 55, cadera 78, pecho 60. A nombre de la señorita Imeraji Yukina. ¿Cómo? Mientras Kohou leía en voz alta lo que estaba escrito en la nota, repentinamente levantó su cabeza, mirando a Yukina quien estaba de pie justo frente a él. Mirando hacia abajo, Yukina tenía el rostro rojo, observando a la nota con números misteriosos, y Kohou finalmente entendió por qué los hombros de Yukina estaban temblando con vergüenza. Un incómodo silencio vino sobre ambos. Sintiéndose claramente incómodo, Kohou juzgó que permanecer callado era una acción muy tonta. Pensando cómo consolarla primero, y miró al pecho de su uniforme. Hay más allí de lo que pensé, estoy impresionado. En ese instante, el mismísimo aire pareció haberse congelado. El cuerpo entero de la inexpresiva Yukina emitía una increíble sed de sangre. Dándose cuenta que había hablado tontamente, Kohou se puso rígido, incapaz de moverse, como un cadáver en rigor mortis 11. Eso es todo lo que tienes que decir antes de que borre tu memoria, senpai. 10. Slip dress, es un vestido de mujer de una sola pieza cortado hacia una única dirección, sostenido por tiras delgadas en los hombros. 11. Rigor mortis, de latín significa rigidez de la muerte, es un signo reconocible de muerte que es causado por un cambio químico en los músculos que causa un estado de rigidez, a temperatura normal se manifiesta de 3 a 4 horas de la muerte clínica. Tambaleándose, Yukina repentinamente se levantó, apretando su puño mientras cuestionaba a Kohou. Espera, cálmate, respira profundo. Kohou trató desesperadamente de hablarle. Está bien, Imeraji. El vestido tiene almohadillas y todo. Antes que Kohou terminara la última palabra, Yukina desató su talón hacia abajo contra la coronilla de Kohou. Fue lo único que logró decir mientras se agarraba la cabeza. Mirándolo hacia abajo, las mejillas de Yukina se hincharon en lo que parecía ser un puchero. Parte 9. Un poco después de las 9 de la noche, Kohou terminó de cambiar su ropa y salió de su habitación. Vestía un smoking de 3 piezas. Había sido empacado junto con el vestido de Yukina en el paquete enviado por la organización Rey León. Su objetivo no estaba claro,
pero al parecer el grupo de la organización Rey León querían que Kohou y Yukina conocieran a ese aristócrata del imperio de Warlord. Aunque encontró desagradable ser usado sin razón aparente, no es como si tuviera otra ropa que ponerse para una fiesta. La ropa no tiene la culpa, se dijo a sí mismo mientras ajustaba su corbata y cerraba los botones de su chaleco, dirigiéndose hacia la entrada. Luego, ¿Kohou-kun? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con ese atuendo? Encontrándose con Kohou cara a cara en la sala, Nagise, recién salida del baño, amplió sus ojos mientras lo miraba. Su cabello estaba empapado, sus mejillas aún estaban un poco rosadas. Con gotas de agua aún sobre su piel, se veía bastante indefensa usando solo una toalla. Kohou estaba un poco sorprendido de que ella se sorprendiera por su atuendo, mientras ella caminaba por la casa así. De hecho estoy haciendo un trabajo a media jornada. Le dio la excusa que ya había pensado anteriormente. Nagise instantáneamente se sorprendió, observando la figura completa de Kohou. ¿Un trabajo a media jornada? En la noche. Estoy sustituyendo a un compañero de clase quien colapsó por exceso de trabajo. Solo será por esta noche. Sus padres tienen una deuda de 150 millones de yenes por pagar, así que si no hago esto en su lugar, no podrán ser capaces de pagar el costo médico para su hermana mayor. Ya veo. Kohou pensó que era una excusa lamentable, pero Nagise parecía haberla creído con bastante facilidad, el smoking debió favorecerlo. De hecho, un estudiante de preparatoria normal tendría muy pocas oportunidades de vestir algo así a menos que trabajara en un bar. Supongo que no se puede evitar. Pero no hagas nada indecente. Nagise le advirtió con una expresión preocupada. ¿En qué diablos estás pensando? Kohou pensó con una sonrisa dolida. Sí, está bien. No pasará nada, disculpa por dejarte sola cuidando la casa. Sí, lo entiendo. Cuídate, Kohou-kun. Kohou se fue. Nagise estaba despidiéndose con un alegre movimiento de su mano. Aunque por supuesto se sentía culpable por engañar a su pequeña hermana, no podía ser honesto con ella y decirle que iba a reunirse con un vampiro del imperio de Warlord, así que era inevitable. Kohou fue por el corredor, haciendo un suspiro molesto, muy disgustado consigo mismo. Sintió a alguien justo a su lado, como si se acurrucara contra él. Cuando Kohou miró, allí estaba parada Yukina. Sin lugar a dudas ella escuchó la conversación que acababa de tener con Nagise. Mirando de reojo hacia la entrada de la residencia de Aketsuki, habló como si estuviera consolándolo. Nagise es una buena chica. Bueno, mientras más dramática la historia, más fácil se lo creerá, podrías decir Q. Mientras Kohou hablaba, se giró para encarar a Yukina, y repentinamente las palabras se cortaron a la mitad. Su mirada fue robada por el vestido tan diferente de lo que ella usualmente viste. Era un vestido de fiesta blanco con partes en un azul profundo, el escote era conservador, pero en contraste, el vestido estaba atrevidamente completamente cortado desde sus hombros hasta la parte trasera de su espalda. El fino corte hizo sobresalir aún más la figura de Yukina, con sus blancas y delgadas piernas saliendo debajo de su minifalda elegantemente decorada. Como podría esperarse de algo hecho a pedido, se ajustaba a Yukina a un nivel alarmante. El vestido estaba bien ordenado, bonito, y desprendía una cierta sensación un poco subida de tono. Incluso Kohou, quien estaba familiarizado con la belleza de Yukina, solo podía mirar en asombro con una expresión atónita en su rostro. «Senpai». Como si estuviera emitiendo una advertencia, Yukina le lanzó una mirada asesina con sus ojos medio abiertos. «Ese sí. Este vestido, es ridículo, ¿no es así?» «No, en absoluto». «Pero, ¿por qué me estás apuntando con la lanza?» Viendo la punta de la lanza justo ante sus ojos, la expresión de Kohou se tensó. Aún manteniendo su lanza plateada lista, Yukina fríamente lo miró, finalmente hablando con un tono fuerte. «Lo lamento. Sentí peligro y reaccioné sin pensar. Ya veo». El rostro de Kohou frunció el ceño al notar la presencia de un olor metálico dentro de su nariz. Aunque estaba pobremente consciente de sí mismo, Kohou era un vampiro, y la raza de los vampiros era conocida por sus peligrosos instintos llamados impulsos vampíricos, el deseo de hundir sus colmillos sobre el cuello de alguien y chupar su sangre, los cuales él desesperadamente trataba de reprimir. Y el detonante para los impulsos vampíricos era la lujuria. Justo ahora, Kohou se excitó al ver a Yukina, aparentemente con el peligro de que su mente fuera tomada por los deseos vampíricos. Yukina no dudó en desenvainar su Sekirō al sentir eso. Así que esta es la vista espiritual de una guerrera chamán. Pensó con bastante admiración. Eres muy fácil de entender, senpai. Cuando estás teniendo pensamientos indecentes, aparece escrito por todo tu rostro. A tiempo como si leyera la mente de Kohou, Yukina habló con un suspiro mezclado en su voz. La espalda en realidad está muy expuesta, ¿no es así? La tela es muy fina, la falda es demasiado corta, es simplemente. Significa que es fácil moverse con eso, ¿no es así? Es mejor que la falda no se interponga si llegamos a pelear.
Incluso si lo que dices es razonable, tus intenciones ocultas salen a relucir por todo tu rostro. Claro que no. Kohou se quejó deprimentemente. Yukina se encogió un poco de hombros pensando en algo, ella repentinamente estiró la falda un poco hacia abajo desde la punta. Bueno, está bien. La saya 12 que me dieron en el club de animadoras ha sido de buen uso. Una saya. Inconscientemente inclinando su cuerpo hacia adelante, Kohou desplomó sus hombros como si estuviera decepcionado. Senpai, así que realmente está. No. No estaba tratando de mirar en lo absoluto, solo digo, que una saya con ese conjunto es algo injusto, siento como si mis sueños se hubieran hecho 1000 pedazos. 12 saya, también llamada fondo o enagua, es una prenda interior femenina semejante a una falda de una tela más fina la cual se lleva debajo de esta. Quiero decir, la razón de que el gato de Schrödinger 1.3 tiene a todos los filósofos agitados es porque no saben con seguridad si está vivo o muerto. No tengo idea a lo que te estás refiriendo, pero lo que sí puedo entender de eso, es que tienes un extraordinario interés en saber lo que está debajo de mi falda, senpai. Ya deja de apuntarme con esa lanza. Kohou, acorralado completamente hasta la pared, hizo gestos desesperados de súplica. Senpai, ¿de verdad eres? Por alguna razón, Yukina hizo un suspiro de rendición, silenciosamente bajando su lanza, y la volvió a transformar en su forma compacta, poniéndola en el estuche que estaba a sus pies. Lo que ella tenía no era su estuche de guitarra usual, sino un estuche con un estilo más elegante. No parecía tan fuera de lugar con el aspecto que le daba el vestido de fiesta, se veía como una concertista dirigiéndose a una actuación de orquesta teatral. Luego, este atuendo, en verdad no es ridículo. Yukina, cerrando el estuche y levantándose, repentinamente miró a Kohou con unos ojos llenos de vergüenza, preguntando en una voz calmada. No, en absoluto. Se te ve realmente bien. De veras. Kohou asintió y procedió a entrar al elevador con Yukina. Su cabello estaba alto, su cuello estaba ligeramente rojo. Parecía que estuviera secretamente sonrojada. Kohou inclinó su cabeza mientras notaba el prendedor que sostenía el cabello de Yukina hacia arriba. Era un broche de estilo pinza con la forma de una cruz cristiana. No venía en la caja enviada por la organización Rey León. Era raro para Yukina, quien tenía pocas posesiones personales, el adornarse a ella misma de esta manera. Y Meragi, ese broche. Yukina puso su mano en el cabello con sorpresa, tenía una expresión como la de un niño cuya broma había sido descubierta. Esto por casualidad, es raro. 13. El gato de Schrödinger, es un experimento imaginario concebido en 1935 por el físico austríaco Erwin Schrödinger, el cual plantea, un gato en una caja opaca, una botella de gas venenoso y una partícula radioactiva, la cual tiene un 0.5 de probabilidades de activarse en un tiempo determinado soltando el gas venenoso matando al gato, así como un 0.5 de no activarse manteniéndolo vivo, por lo cual no se puede averiguar si está vivo o muerto a menos que se levante la caja. Lo que trata de decir Kohou con esta referencia es que el saber que lleva la saya bajo la falda es como levantar la caja y quitarle todo el sentido al experimento. No, para nada. Te queda bien. Kohou repitió la misma línea que antes. Esta vez, también, una mirada honestamente feliz apareció sobre el rostro de Yukina. Sayaka-san, mi compañera de cuarto cuando estaba en los altos bosques de Dios. Me regaló esto. ¿Compañera de cuarto? Ella también es una guerrera chamán como tú. Preguntó Kohou, su interés se elevó de alguna manera. Bosques Altos de Dios era el nombre de la escuela femenina a la cual Yukina había asistido hasta hace un mes. Sin embargo, en realidad era una instalación educacional para magos de ataque antidemonios de la organización Rey León. Yukina le había dicho que sus habilidades de guerrera chamán fueron imbuidas en ella en ese lugar. Pensó que no era muy probable que una chica viviendo con ella fuera una persona sin conexiones a rituales mágicos. Ella no es una guerrera chamán, pero Sayaka-san también es una agente que trabaja para la División de Crímenes Mágicos Internacionales. Yukina le dio la respuesta que él esperaba. Por alguna razón, su voz estaba llena de orgullo. Ella es un año mayor que yo, así que ella ya abandonó los altos bosques de Dios en una misión oficial. ¿Sois buenas amigas vosotras dos? Yukina hizo un tímido asentimiento de cabeza ante la pregunta de Kohou. Supongo que sí. En verdad pienso en ella como una hermana mayor. Ella es hermosa y adorable, su personalidad es afectuosa también, ella es muy gentil. Estoy orgullosa de haberla tenido como compañera de cuarto. Me dan ganas de conocerla un poco. Kohou pensó en voz alta con un humor casual. En ese instante, la expresión de Yukina de repente se oscureció. Se tocó su adorno una vez y le informó en una voz muy baja. Podría ser mejor que no lo hagas, senpai. Pienso que es muy probable que trate de matarte. Parte 10. El enorme crucero de Dimitri Butler, el duque de Ardeal, estaba anclado en un muelle al oeste de la isla. La fiesta estaba prevista para empezar a las 10 de la noche.
Ellos podían ver a una enorme cantidad de invitados subiendo a bordo del crucero. ¿Una tumba en el océano, HM? El nombre es de muy mal gusto. Viendo el nombre grabado sobre el casco, Kojou estaba de pie mientras leía el nombre del crucero, Oceanus Grave. Pero en lugar del nombre de mal agüero, el casco iluminado bajo el cielo nocturno tenía una exposición orgullosamente elegante, digna de un palacio. Es su crucero personal. De todas formas, cuán ricos son estos aristócratas del imperio de Warlord. Creo que es una forma de mostrar orgullosamente su autoridad. Yukina explicó en un tono sereno. Aunque es una mera superstición que los vampiros no puedan cruzar el océano, sin embargo, es cierto que sus habilidades se ven reducidas sobre el agua. Para los nobles simplemente abordar el crucero abiertamente es un acto de fuerza contra otras naciones. Sería el caso ya sea para simples barcos de civiles o navíos de guerra. O simplemente les gusta presumir. Con su humor más bien abrumado, Kojou miró el casco azul blanco una vez más. El navío Oceanus Grave no poseía armas. Sin embargo, el dueño del crucero era un vampiro. El Kenju que él podía invocar era igualmente comparable a un crucero de combate de primera categoría. En otras palabras, la isla Itogami actualmente tenía aquí el equivalente a un buque de guerra del dominio, justo ante sus ojos, era una situación delicada. Quizás debido a eso, muchas de las personas que abordaron el Oceanus Grave tenían rostros que él había visto en las noticias. Eran importantes políticos y comerciantes de peso, eran VIPs del gobierno, así como de la ciudad Itogami. Dado que el anfitrión de la fiesta era un noble del imperio de Warlord, todo esto no era de ninguna manera algo antinatural. Pero, somos los únicos que parecen fuera de lugar. Kojou se murmuró a sí mismo. Me pregunto si asistir fue la decisión correcta. Sintiéndose bastante inseguro, ahora que lo pensaba, esa invitación pudo haber sido una falsificación enviada por alguien para engañarlos. Dadas las circunstancias de la llegada de la carta, no eran exactamente especulaciones sin base. Sin embargo, mientras Kojou pensaba tales cosas, Yukina lo miró desde su lado. No, si un enviado del primer progenitor llega a esta isla, el primero que debería ir a saludar sería el gobernante de esta isla, el cuarto progenitor, a ojos de los demás. Eres el invitado principal de la fiesta, senpai. Por favor, actúa más apropiadamente. Es más fácil decirlo que hacerlo, solo soy un estudiante de preparatoria. Kojou protestó débilmente. Aunque es tratado arbitrariamente por otros como el cuarto progenitor, Kojou era un simple estudiante de preparatoria hasta hace unos pocos meses. Incluso si sobresalía aquí como un pulgar hinchado, no había forma que él supiera cómo actuar apropiadamente. Cuando su invitación fue comprobada y abordaron el crucero, se sintió aún más como un pez fuera del agua, la iluminación era deslumbrante, la comida era exquisita, todas estas personas de apariencia importante reunidas en un solo lugar. Un hombre joven como Kojou obviamente sería puesto a un lado como una roca a la orilla del camino. Entonces, ¿dónde está el tipo que nos llamó aquí? Kojou murmuró mientras miraba alrededor del pasillo de recepción, sintiéndose continuamente fuera de lugar. El pasillo de recepción dentro del crucero, y ahora el salón de la fiesta, era impensablemente grande, debía de haber por lo menos 500 invitados. Encontrar a un enviado del primer progenitor, cuyo rostro no conocía, en medio de todo eso no sería tarea fácil. Pero por otra parte, Kojou tenía un extraño sentimiento desde que abordó el crucero. Era como la emoción que se siente justo al empezar un juego de baloncesto. Miedo, encanto, el sentido de la excitación, todo parecía combinarse en una simple sensación de placentera tensión. Dándose cuenta que estaba cerca a uno de sus hermanos poseyendo gran poder. Sintió como cada nervio de su cuerpo se afinaba. Como vampiro, la sangre de Kojou, y los Kenjus que residían dentro de él, hervían en anticipación por encontrar un poderoso enemigo. La estimulación le indicaba que el noble del imperio de Warlord sin lugar a dudas estaba muy cerca. Sobre nosotros. Es probable que el duque de Ardeal esté en la cubierta externa. Como si confirmara la premonición de Kojou, Yukina habló mientras miraba sobre su cabeza. De forma similar a Kojou, Yukina probablemente sabía dónde estaba Dimitri Butler gracias a su vista espiritual de guerrera chamán. ¿En la cubierta externa? ¿Cómo llegamos hasta allí arriba entonces? Por aquí, senpai. Yukina apuntó a unas escaleras que estaban en la esquina del salón, abriéndose camino a través de los invitados que estaban relacionándose. Mientras Kojou se apresuraba en alcanzarla, Yukina miró hacia atrás y extendió su mano. Sin cuestionarse en absoluto, se movió para tomar su mano. Fue al momento siguiente en que Kojou sintió un destello plateado, acompañado de sed de sangre, bajando en picada hacia él. «¿Es ahí?» «¡Oh!». Mientras Kojou retrocedía instantáneamente, la bien afilada punta del cubierto justo frente a sus ojos rasgó su traje. El cubierto era sujetado por una mujer. Aparentaba tener unos 170 centímetros de altura, pero parecía ser una chica aún en mitad de su adolescencia. Tenía cabello largo de color castaño y piel blanca. Su rostro tenía una cautivadora y llamativa elegancia.
Llevaba puesto sobre su delgado cuerpo un vestido de estilo Cheongsam 14, el cual le quedaba muy bien. Perdóname. Mi mano se resbaló. La chica de cabello largo habló, actuando como si no estuviera realmente arrepentida, y Kohou la miró con desprecio. Si sabes cómo alguien puede resbalar y lanzar un cubierto contra el brazo de otra persona, por favor, dímelo. Espera, justo ahora no estabas gritando como un maestro de artes marciales. Es porque estabas tratando de tocar a Yukina con tus sucias e indecentes manos, Aketsuki Kohou. ¿Qué? Kohou vio con asombro que ella conociera su nombre. Ella continuó sujetando el cubierto al revés mientras le daba una mirada gélida. 14 Cheongsam, también conocido en chino mandarín como Ipao, es un vestido de mujer originario de China compuesto por una sola pieza de cuerpo completo, es ajustado y muy elegante, usado únicamente por las mujeres de la alta sociedad china durante la década de 1920. El aura que desprendía era muy similar a la de Yukina justo después de haberse conocido, pero esta era mucho más hostil. Parecía como si en el momento que mostrara cualquier abertura, ella lo atacaría sin misericordia. ¿Quién diablos eres? Kohou estaba perplejo mientras preguntaba. Los invitados de la fiesta alrededor de ellos estaban alzando sus voces en señal de alarma. Yukina llegó detrás al momento siguiente. Sayaka-san. Pasando ella misma entre las miradas de los invitados. Yukina miró de forma estupefacta mientras llamaba a la chica de cabello largo por su nombre. En ese momento, la chica llamada Sayake mostró un cambio dramático. Como un capullo floreciendo en una flor, una elegante sonrisa se extendió por todo su rostro. Con la explosión de sed de sangre que emanaba de su cuerpo, reemplazada con una aura llena de gentil afecto. Yukina. La chica de cabello largo le dio un abrazo sincero. Kohou sintió como si estuviera observando dos buenas hermanas reencontrándose milagrosamente. Su cabello, con una cola de caballo, se balanceó como la cola de un perro feliz. Ha sido tanto tiempo, Yukina, has estado bien. Ese sí punto. Yukina parecía un poco perdida al estar repentinamente reunida con la chica. Se veía como si su sorpresa estuviera ganando sobre su alegría de volver a estar juntas. Pero sin prestar ninguna atención a la reacción de Yukina, la chica llamada Sayake frotó sus propias mejillas contra el cuello de Yukina. Ah, Yukina, Yukina, Yukina. Pobrecilla, que te hayan forzado a vigilar al cuarto progenitor mientras yo no estaba allí. Me pregunto qué provocó que el ejecutivo de la organización Rey León tratara a mi Yukina de una manera tan cruel. Ah, esto. Sayake. Pero todo está bien ahora. Si este pervertido pone un dedo sobre ti, lo eliminaré inmediatamente. En sentido biológico y social. Ese Sayaka-san, eso es un poco. Mientras Sayake abrazaba a Yukina, dejándose a ella misma bastante desprotegida, Kohou le dio un golpecito detrás de su cabeza. ¡Ah! Sayake exclamó con una voz amarga, aparentemente sorprendida mientras retrocedía. Yukina, finalmente libre del poderoso abrazo de Sayake, tenía una mirada de alivio. Mientras se colocaba detrás de Kohou. ¿Qué estás haciendo? No me toques, cuarto progenitor. No, pervenitor. ¿Quién es el pervertido? Retira eso. Proge y per no suenan para nada parecido, así que lo hiciste a propósito. Kohou apretó sus dientes mientras gritaba. Con un humph, Sayake exhaló rudamente, supongo que sí. Lo lamento, oh gran progenitor pervertido. Primero que todo, no quiero que Yukina respire el mismo aire que tú, así que no quiero que te le acerques en un radio de 5 metros. Luego de eso, te sacaré los ojos. No quiero que tu impura mirada se dirija a Yukina. Ni de coña lo harás. ¿Qué diablos pasa contigo, arrojando cosas y fanfarroneando de esta forma? No te acerques más. Es asqueroso. Sayake gritó mientras amenazantemente empujaba el cubierto hacia Kohou. ¿Qué mujer más irrespetuosa?, pensó Kohou mientras se volteaba hacia Yukina. ¿Sayake? Esa es la ex compañera de cuarto que mencionaste, ¿no es así, Imeraji? Sí. Yukina miró a Kohou y asintió en una manera que parecía de alguna manera arrepentida. Como si estuviera tratando de interrumpir su conversación, Sayake se interpuso enfrente. Kirasaka Sayake, bailarina de guerra de la organización Rey León, Bakazuki 15 Kohou. Es AKTS Uki. No lo digas mal a propósito. Kohou le gritó, habiendo tenido ya suficiente. Misteriosamente, a pesar de haber armado tanto alboroto, los invitados en la fiesta no parecían tomarle mucha importancia. Al parecer Yukina había usado silenciosamente un encantamiento de prevención. ¿Qué es una bailarina de guerra? Es diferente a una guerrera chamán. Kohou le hizo otra pregunta a Yukina. Yukina asintió un poco con su cabeza. Ambas somos magas de ataque antidemonios, pero las habilidades en las que estamos entrenadas son diferentes. Habilidades. Viendo a Kohou como alzaba sus cejas, Sayake anunció con orgullo. Las bailarinas de guerra nos especializamos en maldiciones y asesinatos. En otras palabras, es mi deber eliminar a los pervertidos como tú que merodean alrededor de Yukina.
No estoy merodeando alrededor de ella. Si alguien está siendo merodeado, soy yo. ¿De qué estás tan orgulloso? No es como si estuviera celosa o algo parecido. Entonces no digas cosas que hagan pensar a los demás que estás celosa. Sayake y Kohou se miraban afiladamente. Yukina cubrió sus ojos mientras sacudía su cabeza débilmente. ¿Pero por qué estás aquí, Sayaka-san? No estabas asignada a la División Crímenes Mágicos Internacionales. Aún lo estoy, vine hasta aquí debido a mi misión. Sayake respondió con un tono de voz gentil que parecía venir de una persona totalmente distinta. Yukina estrechó sus ojos en sorpresa. Tu misión. Igual que la tuya, Yukina. Deber de vigilancia sobre un vampiro. Es mi deber vigilar al duque de Ardeal para que no ocasione ningún daño sobre los residentes de la isla Itogami. Por el momento estoy aquí porque él me pidió que los recibiera. 15. Nota del corrector. Obviamente todos entienden esto, pero igual lo pongo. Ella está combinando el término bake, que significa idiota, con el apellido de Kohou Eketsuki, que significa amanecer, pero eso no importa. Literalmente quedaría Idiotsuki Kohou, pero se ve realmente tonto de esa forma. Escuchando la explicación descuidada de Sayake, Kohou finalmente entendió las circunstancias. Justo como Yukina había venido a la isla Itogami en deber de vigilancia, Sayake había sido ordenada para observar a Butler. No es como si juzgara que ella tratara de apuñalarlo con un cubierto tan repentinamente, pero... Está bien, muéstranos el camino de una vez. Los llevaré conmigo, pero no porque tú lo digas. Así que por favor, muérete ya. Ni de coña. Gritándole de forma irritada, Kohou siguió a Sayake de cerca mientras subían las escaleras. Yukina, última en la línea, le daba a ambos una mirada de preocupación. Mirando la elegante forma de Sayake desde atrás, Kohou dejó salir un suspiro exasperado. Ella dijo que Butler le había pedido que llevara a los dos ante él. Siendo ese el caso, probablemente haya sido ella quien envió la invitación junto con los Ikigamis que lo habían atacado durante el día. No era que ella tuviera algún objetivo estratégico, simplemente odiaba con sus entrañas a Kohou. Aparentemente Sayake estaba envuelta por una profunda afección de hermana hacia Yukina. Así que, desde su punto de vista, Kohou era un vampiro malvado poniendo a Yukina en peligro. Él tenía miedo de tan solo pensar cómo reaccionaría Sayake si se enterara que él había succionado su sangre. Ahora entendía muy bien por qué Yukina había estado preocupada de que ella viniera a verla. Pero para Kohou, Sayake no era la verdadera amenaza aquí. La estimulación en la sangre de Kohou creció más feroz. La sangre de progenitor que fluía dentro de su cuerpo le decía que un vampiro poseedor de un vasto poder estaba cerca. Kohou no conocía la verdadera naturaleza o el objetivo del otro. No creía que el acuerdo de alto el fuego entre los progenitores aplicara para el cuarto progenitor, quien oficialmente no existía. Dependiendo en cómo avancen las negociaciones, en el peor de los casos, un combate podría estallar justo allí. Él era un noble del imperio de Warlord. Un vampiro de sangre pura descendiente del primer progenitor. Aun si no está al mismo nivel del primer progenitor, era seguro pensar que poseía habilidades de combate cerca de la misma escala. Por el contrario, aunque Kohou era el cuarto progenitor, no podía usar la gran mayoría de esas habilidades. Presentía que sus posibilidades en ganar una pelea de frente eran muy cercanas a cero. Sentimientos de inseguridad y confusión se filtraron una vez más, y Kohou subió hasta la cubierta superior. Había solo un hombre, de pie en la esquina de la espaciosa cubierta contra el océano oscuro y el cielo nocturno. Él era un joven y atractivo hombre vistiendo un abrigo de un blanco puro. Era alto, pero sus facciones eran refinadas, no era autoritario en ningún sentido. Acariciando su cabello hacia atrás, el joven hombre miró a Kohou con sus ojos azul pálido. En ese momento, su cuerpo fue envuelto en un rayo de luz blanco puro. «Senpai». Yukina fue la primera en responder. Desenfundado su lanza del estuche, saltó enfrente de Kohou. Para cubrir a Yukina, Sayake también se movió. Todo sucedió en un parpadeo. Sin embargo, incluso las rápidas acciones de las chicas no podrían protegerlos del rayo blanco puro. La verdadera naturaleza de la luz desatada por el hombre en abrigo era una serpiente en llamas resplandecientes color blanco. Era un Kenju rodeado por un calor abrasador. Incluso a medida que el Kenju fue disparado a la velocidad de un cometa, Kohou no reaccionó de ninguna manera. Él ni siquiera sabía qué estaba sucediendo. ¡Wow! No fue él quien reaccionó, sino el Kenju que moraba en la sangre de Kohou. Deslumbrantes rayos rodearon el cuerpo de Kohou, liberando un rayo que contraatacó el ataque de la serpiente en llamas. Esta era un de las 12 Kenjus que servían al cuarto progenitor. Era el trueno de Regulus Aurem, la única bestia que Kohou podía controlar apropiadamente. Se defendió del ataque en lugar de su atónito maestro, disparando indiscriminadamente con un poder tan enorme que podría destruir el crucero, y tal vez el puerto entero. Pero aparentemente, esta vez, incluso el Kenju con forma de león había pensado mejor al respecto.
El momento que la serpiente flameante puramente blanca fue aniquilada, el rayo de Kohou también desapareció. Eso estuvo cerca. ¿Qué demonios fue eso? Presenciando la cubierta quemada y el aire ardiente, los efectos posteriores a la violenta colisión de dos fuerzas mágicas tan enormes hicieron que Kohou alzara su voz, y finalmente había recobrado sus sentidos. En ese momento, el ligero sonido de aplausos hizo eco en el aire. Los aplausos provenían del hombre con abrigo blanco. Habiendo lanzado el ataque hacia él desde el comienzo, el hombre, de hecho, parecía complacido de que Kohou lograra defenderse. Vaya, bastante espléndido. Así que ese nivel de Kenju fue incapaz siquiera de rasguñarte. El hombre habló en una voz relajada. Su voz sonaba inocente, sin un trozo de tensión. Kohou mantuvo su centro de gravedad bajo mientras miraba al hombre. El comportamiento frívolo del hombre ocultaba su vasto poder. Eso fue lo que su carne intuitivamente le dijo a Kohou, colocándose en guardia. La serpiente flameante era solo una porción de su poder. Si liberara su Kenju con seriedad, incluso Regulus Ouren podría no haber sido capaz de detenerlo. Pensando eso con escalofríos, Kohou observaba al hombre aproximándose. Pero el comportamiento posterior del hombre tomó por sorpresa a Kohou. Se inclinó a sí mismo sobre una rodilla ante Kohou, haciendo una noble reverencia. Me disculpo desde el fondo de mi corazón por comportarme rudamente probando tu fuerza. Mi nombre es Dimitri Butler, a quien le ha sido otorgado el título de Duque de Ardeal por nuestro progenitor, Lost Warlord. Estoy extremadamente encantado que hayas venido de visita esta noche. Kohou estaba completamente desconcertado por la manera tan elocuente de hablar del hombre. Yukina, con su lanza plateada preparada, e incluso Sayake, estaban estupefactas mientras permanecían en su lugar. Así que tú eres Dimitri Butler. El tipo que me llamó hasta aquí. Kohou preguntó con una voz vacilante. Butler alzó su rostro con una sonrisa extendida. Era una sonrisa cordial, transmitiendo astucia y travesura en partes iguales. Tal vez deba decir, es un placer conocerte, Eketsuki Kohou. O más bien, Khaled Blood, mi amado cuarto progenitor. Mientras Butler hablaba, le dio a Kohou una mirada afectuosa. Abrió ambos brazos como si le estuviera dando la bienvenida. Así que es así después de todo. Sayake sacudió su cabeza, y Yukina estaba de pie a su lado. ¿Cómo? Incapaz de comprender las palabras dirigidas hacia él, Kohou dejó salir un frágil murmullo. En cierto sentido, que el cuarto progenitor, Eketsuki Kohou, se encontrara con Dimitri Butler, duque de Ardeal, era de hecho, un encuentro del destino. Parte 11. Y luego simplemente huiste. Ella escuchó la exasperada voz de su amigo de la infancia por el teléfono. Asahi, quien había estado acostada sobre su cama, estaba en cierto modo molesta mientras rebotaba vigorosamente con los resortes de su colchón. La hora era justo antes de medianoche. Estaba en el entorno familiar de su casa. Vestida con una blusa de tirantes y ropa interior, no era una apariencia con la cual quisiera que fuera vista. Tenía su cabello, aún mojado, envuelto en una toalla, debido a que acababa de salir del baño. No es como si hubiera huido. Fue muy estúpido, simplemente me molesté un poco y no soporté seguir estando allí. La persona al otro lado de la llamada era Motoki Yase. Aunque no había sentimientos íntimos entre ellos, él era un preciado amigo con quien, gracias a haberse conocido mutuamente por un largo tiempo, podía tener una franca y placentera conversación. Había tenido la intención de decirle sus quejas sobre el incidente del festival deportivo, pero en algún punto, había cambiado de alguna manera a quejarse específicamente sobre Kohou. Ciertamente, nunca hubiera esperado que la chica transferida de secundaria fuera a la ofensiva con un traje de animadora. Aunque tú tenías puesta una falda de tenis, tú deberías haber estado igualada con ella. Y tú deberías de haber tenido más del elemento sorpresa. ¿Igualadas? ¿De qué estás hablando? Asahi preguntó con irritación al tono burlón de Yase. Él dijo, ¿qué tal esto? Una pelea a mano limpia entre dos chicas para ver quién se queda con Kohou. No es así. Con quien sea que salga Kohou no tiene nada que verse conmigo. No es lo que parece. Ya se habló extrañamente con una voz seria. Oh, cállate. Dijo Asahi con voz baja. Lo que no me gusta es cómo ese idiota anda escabulléndose como si ocultara algo. Si está saliendo con esa Imeraji, debería hacerlo abiertamente. Estar manteniendo secretos incluso a nosotros es muy insoportable. No me gusta nada. Asahi buscaba el consentimiento de Yase como si fuera algo normal, pero él respondió con palabras inesperadas. Ese sería el caso si en verdad estuvieran saliendo. Quiero decir, Kohou realmente piensa en ti solo como una amiga, así que no hay ninguna razón para mantener en secreto que Imeraji es su pareja. Asahi estuvo de acuerdo de mala gana con la sorprendentemente lógica declaración de Yase.
Sí. Pensarías que él estaría fanfarroneando al respecto. Habiendo dicho eso, no creo que él tenga las agallas para salir con dos mujeres al mismo tiempo. No, definitivamente no. Esta vez Asahi estuvo de acuerdo inmediatamente. ¡Qué seguridad! Ya se continuó orgullosamente. Así que sí, Kohou no tiene razón para ocultarnos que Imeraji es su pareja. Pero aún así, él ha estado escabulléndose con Imeraji con una expresión de culpa en su rostro. Sí. Entonces, solo hay una posibilidad la que puedo pensar. ¿Cuál? Ese estudiante de transferencia sabe algo sobre Kohou, estoy seguro. ¿H.U.? Algo sobre él. Asahi fue tomada por sorpresa ante la sugerencia tan repentina de Yase. Pero él habló con un tono de voz muy serio. Bueno, algo como un secreto vergonzoso que esté amenazando en revelar. ¿No se te viene a la mente algo como eso? Ahora que lo mencionas, su comportamiento cuando está con esa chica definitivamente no es natural. Asahi se quejó mientras recordaba el reciente comportamiento de Kohou. Todos eran recuerdos desagradables, pero ella podía aceptar ese comportamiento como el resultado de la intervención de Imeraji. Ahora que lo piensa, Yukina había dicho algo al respecto. Que ella era la observadora de Kohou o algo así. Sí, lo ves. Al otro lado de la llamada telefónica, ya se alzó su voz con aparente triunfo. Algo muy insoportable, pensó Asahi. Entonces, ¿qué debería hacer al respecto? ¿Qué tal si te interpones con sus planes al seducir a Kohou? ¿Por qué tengo que ese seducirlo? Asahi le gritó con pánico por la imprudente frase, incluso para el habitual Yase. Pero incluso ahora, continuó hablando con un tono serio. Calma, calma, el acercamiento sensual es uno de los conceptos básicos para recolección de información. Ya sabes, Honey Traps 16. Motoki. ¿Estás disfrutando de todo esto? No es así. Oh, ¿qué estás diciendo? Por una vez estoy pensando seriamente en el bien de mi amiga de infancia. También quiero ayudar a Kohou como amigo, viendo cómo está todo preocupado y sin poder hablar con nadie sobre eso. Sé cierto, como amigos. Amigos hasta la médula. Aunque estaba muy al tanto de que Yase no tramaba algo malo, Asahi estaba teniendo dificultades para debatir su lógica cuando la ponía de esa forma. Pero incluso si ella tratara el acercamiento sensual, no tenía idea de cómo hacerlo dada su relación actual con Kohou. Para empezar, si fuera tan fácil persuadir a ese bruto, Asahi no tendría todo este problema. Bueno, ya es hora de que llame a Ina. Hablaremos sobre esto en otra ocasión. Interfiriendo repentinamente, ya se cortó la llamada por su parte. Ina era el nombre de la novia mayor que ya se había conocido en las vacaciones de verano, y con quien actualmente salía. ESP. Aún no había terminado de hablar. Así es como te comportas con tu preciada amiga de infancia. A pesar de las violentas quejas de Asahi, la llamada ya había terminado. Asahi crudamente se deshizo de su teléfono y lo arrojó contra la cama. Si no es una cosa, es la otra. Gruñéndose a sí misma, se sentó enfrente de su escritorio. Ropas occidentales desbordaban de su closet. Había revistas, cosméticos y cosas de peluche por aquí y por allá. La habitación de Asahi era muy femenina. Pero la esquina del escritorio era la única excepción. Un equipo espartano de oficina estaba conectado a un grupo de monitores montados paralelamente en un estante. La computadora estaba a la par con las usadas en la corporación administrativa o en los laboratorios de universidades, pero aquí descansa sobre un simple escritorio. Era una escena surrealista. Aunque solo sus amigos cercanos lo sabían, Asahi era una programadora altamente capacitada. Por supuesto, ella no se refería a ella misma en esa forma, pero el mundo de los hackers le había dado el vergonzoso apodo de la emperatriz cibernética. Puso su 16, Honey Traps, del inglés significa tampa de miel, es cuando una mujer llega a utilizar sus encantos para seducir hombres con el fin de extraerles información. Es muy frecuentemente usado por las agencias de inteligencia de muchos países. Pasatiempo personal en buen uso con trabajos de medio tiempo altamente remunerados por empresas en la isla Itogami y la Corporación de Mantenimiento de la Isla Artificial. Dicho eso, no se sentía con muchas ganas de trabajar hoy. Pensando que también podría quejarse con Tsukishima Rin, si aún estaba despierta, Asahi revisó sus mensajes y notó la existencia de un correo no familiar. La dirección del remitente era la rama de investigación de industrias alquímicas Kanou. Era una empresa de gran escala que había contactado con Asahi numerosas veces para trabajar. Pero esto no era una petición de trabajo. El mensaje solo contenía un par de palabras. Solicitud de descifrado.
¿Qué es esto? No parece como un virus de correo, pero... Mientras Asahi inclinaba su cabeza, abrió el archivo adjunto. Una diversidad de signos extraños de origen desconocido apareció ante ella. El sistema era extremadamente complejo, y el arreglo era completamente absurdo. Difería de cualquier lenguaje conocido en la Tierra. También difería de los hechizos usados en hechicería y ritualismo. Sin duda cualquier lingüista, o incluso equipos de usuarios de magia, encontrarían difícil descifrar esto, pero... ¿un acertijo? Tienen bastantes agallas al desafiarme a mí. Asahi soltó una pequeña risa entre dientes, acomodándose a sí misma frente al monitor. Sus instintos de hacker le indicaban que estos signos no existían en beneficio del hombre. Es por eso que no podían ser descifrados por un lingüista ordinario. Esto era un lenguaje escrito para algo no humano. Era un programa. Códigos de comando para controlar algo, con una arquitectura especial desconocida por el hombre moderno. Asahi se sumergió en descifrar los signos, en parte, era por despecho y para escapar de las realidades de la vida, también, porque había sido impulsada por la pura curiosidad intelectual. Los desmantelados y raros signos formaron una palabra traducida en la pantalla. Nalakubera. Asahi murmuró bruscamente mientras miraba la simple palabra que mostraba su monitor. En el santuario demoníaco de la isla Itogami, la noche continuó.